es el que sabes y tenés para agregar un comentario en la ronda de bebedores. Diego, querido, vi pasar a alguien de tu equipo, pero no voy a decir quién, porque me parece que te va a aportar mucho humor a tu mesa de hoy. Te dejo el timón del barco. Nos vemos el domingo que viene. Fede, abrazo grande a vos y a tu equipo. Chao, gracias. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Solo Una Vuelta Más en su versión dominical. Vamos hasta las 10 de la noche. Vamos a acompañarlos. Faltan, miren, 3 semanas. Dentro de 3 domingos estaremos votando en una circunstancia única en la historia argentina, que es la primera elección posterior a una pandemia que nos agarra. No es la primera pandemia en la historia, hubo otras. Para los que tienen más años, la polio, que fue terrible porque se ensañó con los chicos. Es decir, pero en la época contemporánea es una situación inédita y va a poner en evaluación al gobierno, que además se enredó en su propio DNU. El gobierno promueve un DNU ya cuestionado en su momento, lo transgrede y el gobierno está tratando, Alberto Fernández, de desenredarse del Código Penal y decir que ese que estaba ahí era él, pero en realidad eso que es un delito no es un delito, y eso es el intríngulo judicial en el que está en este momento tratando de salir el gobierno nacional. Quiero contarles quiénes están aquí. Hoy no está entre nosotros Pablo de León, que tiene una pequeña alergia, o eso creemos, y se repone desde su casa, le mandamos saludos, pero está Daniel Malnati. ¿Cómo estás, Daniel Malnati? Bien, ¿ustedes? Bien, muy contento que estés acá. Bueno, gracias por invitarme. Muy bien. Conocemos y vimos ese momento tan emotivo en donde llevaste una piedra en la Marcha de las Piedras en homenaje a tu padre que falleció. Es un momento que vamos a recordar en un ratito, porque parece, nos va a contar Osvaldo Bazán, que se podría venir otra Marcha de las Piedras también. Ajá. Bien. Buenísimo. Sí. La verdad es que yo no tenía pensado hacer eso. Llevar la piedra no era mi intención, pero justamente tenía una nota. Y en el momento se dio la circunstancia y eso después, durante la semana, la verdad que me estuve sintiendo bastante mal y estuve bastante lloroso. No va a ocurrir nada acá, quédense tranquilos, pero bueno, no lo vengo hablando mucho el tema. Así que me parece bien igual tener noticias acerca de cómo va a seguir esto, porque me parece que quedó medio trunca la idea. Ahí vamos a volver. Está Adriana Amado con nosotros. Hola, Adri. ¿Cómo están? Buenas noches. Está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Lucía Salinas. ¿Cómo estás, Lucía? Buenas noches. ¿Todo Bien. La frase del fin de semana es la del jefe de gabinete y quiero compartirla con ustedes. Esto es lo que dijo Santiago Cafiero. Yo creo que no fue un delito porque si hubo una reunión, y fíjense la singularidad del razonamiento, no hubo propagación. Voy de vuelta. Yo creo que no fue un delito porque si hubo una reunión, no hubo propagación. Lucía Salinas, decime, ¿qué te parece esta frase? Bueno, me parece que en principio el gobierno está buscando ir por el mismo camino que recorrió la causa del vacunatorio VIP, que terminó en un planteo de inmoralidad y no de un delito penal. Es decir, un comportamiento que puede ser repudiable, que puede ser rechazado, que puede... Incluso en ese momento la jueza María Eugenia Capuchetti había hablado del malestar social que ese comportamiento, viniendo de parte de funcionarios públicos, había generado, pero que no había ninguna figura penal para atribuirle a esas personas que, en palabras del presidente Alberto Fernández, se habían salteado la cola para recibir una vacuna. El asunto es que ahora sí hay un delito específico que la justicia está investigando, que es, por un lado, la posible violación a una normativa que había firmado el propio presidente Alberto Fernández, que es la prohibición de circular, de reunirse. Había un estricto planteo sobre el distanciamiento social, algo que tampoco se vio ni en la foto ni en los videos. Y por otro lado, algo que les compete a los funcionarios, que es cuál es el rol que los funcionarios cumplieron. No solo el presidente Alberto Fernández estando allí, sino la cadena de responsabilidades que posibilitó que esas personas, cuando no se podía circular, hayan circulado, hayan tenido autorización y hayan ingresado a la Quinta de Olivos. Osvaldo Bazán. No, es interesante pensar que porque no hubo difusión de la enfermedad no hubo delito. Habría que preguntarle a Luis Espinosa si Luis Espinosa en algún momento difundió la enfermedad. Digo, porque a Luis Espinosa Contá quién, lo refrescá quién mataron en Tucumán
cuando iba a llevarle a caballo la pensión a su mamá en medio del monte en Tucumán, porque los policías creyeron que estaba volviendo de una carrera de caballos y que entonces estaba desafiando la cuarentena, y lo llevaron a la policía y lo mataron, y varios días después lo tiraron por un barrancón en Catamarca. Habrá que ver si Luis Espinosa efectivamente difundió la enfermedad, como Magalí Morales en San Luis, como tanta otra gente. Adriana. Sí, además hay que pensar que ese decreto original del 260 del 2020 tuvo más de 1.400 normas modificatorias, con lo cual también va a ser un entramado judicial determinar qué prohibía, qué estaba vigente. Bien. Pero además, Sí. te agrego un datito, Diego, a eso. Si hoy considera el jefe de gabinete que no fue un delito, ¿qué pasa con las 30.000 personas en todo el país a las que se les abrió un expediente en la justicia por haber violado esa norma, por haber circulado, por haberse reunido, y posiblemente tampoco hubo propagación en esos casos? Pero son miles y miles de argentinos que hoy tienen un expediente abierto, por lo que hoy el propio jefe de gabinete dice que No merece un no expediente merece un porque expediente. nadie se contagió. Daniel, vos además sos abogado. Sí. Danos una impresión. Bueno, es un disparate lo que dice Cafiero. ¿Por qué? Porque un delito se compone de un tipo penal que tiene un apercibimiento o un castigo. Entonces, cuando vos incurrís en ese tipo penal, que es el que describe la figura que va a ser castigada, solamente con eso tenés un castigo, no importa. Claro. Después el tema de la Claro. propagación o no. Así que, por un lado, es totalmente ridículo el planteo. Por otro lado, es un papelón, porque verlo al jefe de gabinete esforzándose de esta manera para despegar al presidente, la verdad es que a mí me da un poco de pena. Es decir, no le cree nadie a Cafiero. Vieron que se está todo el tiempo tratando de congraciar con Cristina Kirchner, y yo creo que los de la Cámpora, por ejemplo, se ríen de la gente adentro mismo de su espacio, se debe estar riendo de lo que está haciendo. A mí, obviamente, también me causa gracia. Vamos a hablar con Andrés Malamud, que está en Lisboa y tiene la gentileza de atendernos, aunque ya es mucho más tarde allí. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, estamos en un museo de la política argentina. El cuadro es este de la foto, ¿no? Y después el video en Olivos. Desde un poco más lejos del cuadro se ve mejor. ¿Qué ves vos desde Lisboa, desde Portugal, de todo este episodio foto-video? Bueno, la explicación del jefe de gabinete es llamativa, lo decía recién Daniel. Y hay una razón por la cual no hay que creerle. Es politólogo el jefe de gabinete, así que mejor preguntar a un abogado. Y acá la cuestión es muy simple. Chocar es un accidente, no es una contravención. La contravención es pasar en rojo. El gobierno pasó en rojo y está haciendo todo lo posible para decir, no, como no choqué, no hay delito. Chocar no es el delito. El problema es pasar en rojo, y eso es lo que ellos hicieron. Entonces, esto lo tienen que explicar los abogados, que son los que te dicen qué es lo que dice la letra de la ley. Los politólogos somos mejores para hacer otra cosa, no sé bien qué. Cristina Fernández de Kirchner le dice, estás pasando en rojo, y se lo dice, no estoy tomando tu metáfora, le está diciendo, arreglá y ordená lo que tengas que ordenar, hay mucho malestar ahí con el estilo de cómo se cuida el presidente, si un poco limita o no, y si tiene bueno, llegada con Fabiola, si él tuvo que ver o no con esa fiesta. ¿Qué pensás vos de esta situación, de el hombre común? Alberto se autopercibe un hombre común que está en la presidencia y actúa en consecuencias. Bueno, Cristina le estaría diciendo que deje de manejar borracho, o que no le preste el auto a la gentuza a la que se lo está prestando. Esto del hombre común es muy extraño, porque los hombres comunes no viven en Puerto Madero, para empezar. Y no tienen la posibilidad de violar la ley como la violó el presidente, porque él tenía a la policía protegiendo su delito. Él tenía la seguridad presidencial a su disposición. Lo que él hizo fue una exhibición de privilegio, no de normalidad. Y no se da cuenta, precisamente, porque él se piensa que es un hombre común. Vive tan en una burbuja que Puerto Madero, Olivos, él le da todo lo mismo. Tiene una desconexión total de la realidad, que la vicepresidenta no tiene. Fíjate vos. La vicepresidenta genera más odios, más enconos. Sin embargo, es la que está viendo, es la que tiene la oreja en la tierra, como ya hablamos alguna vez. El presidente no sé dónde la tiene. Andrés, como consecuencia de esto, vimos una escena explícita de demostración de quién manda. Fue en un acto hace pocos días, Cristina le sacó el micrófono a Alberto Fernández, ya se sabía. Y además, compartamos esto, porque la verdad que uno podría pensar casi el micrófono
como un bastón de mando. Fíjense qué pasa con el bastón de mando, en este caso el micrófono. Ustedes dirán, pero estas cosas son importantes, son derechos de minorías, por eso son importantes. Porque para que las minorías tengan derechos necesitan que las mayorías las reconozcan como minorías y le den los derechos que les corresponden. Y todo eso lo hicimos en la pandemia también, ¿eh? Y en la pandemia, mientras todos discutían qué hacer con las grandes fortunas, un día Máximo vino a verme y me dijo, mirá, por eso es en los gobiernos de grandes mayorías que las minorías, solamente en los gobiernos de las grandes mayorías las minorías adquieren derechos. Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos, porque si gobiernan las minorías solo se reconocen a sí mismas. es exactamente como dice Cristina, es exactamente así. Pero... Bueno, todo el desarrollo del vínculo entre ellos sintetizado en esta escena. No hace falta comentar, Diego. Es tan claro que resulta obsceno. ¿Cómo evoluciona esto? Faltan más de 2 años. Se sabe que ella es la dueña de la empresa política y él es un administrador. Siempre se supo, ahí no hay un misterio. Pero esto, de algún modo, exacerba, esta escena exacerba, Cristina subrayando, poniendo de relieve qué es lo importante. ¿Cómo puede seguir eso? Sobre todo, digamos, no sabemos si afecta en lo electoral, pero en la noción de autoridad quedó afectado Alberto Fernández. Bueno, ahí están las dos grandes cuestiones. Primero, si afecta a lo electoral. Y segundo, cómo afecta el equilibrio interno de la coalición. Lo que estamos definiendo en esta elección no es si vamos a hacer Venezuela o Suiza. No es por ahí. Porque la elección va a ser muy pareja. El gobierno va a ganar algunas provincias, la oposición va a ganar otras. El gobierno puede ganar diputados, la oposición puede ganar senadores. Lo que estamos viendo es cómo llega el gobierno a los próximos 2 años. ¿Con qué autoridad presidencial? ¿Con qué dirección? Y eso no está claro. Porque Pablo Krechunov lo decía hace poco, en una entrevista que hizo con Astrid Pikielny en La Nación. No hay un presidente débil, nada más. Tuvimos muchos en la historia. El problema es que este es un presidente débil colocado por una vicepresidenta, por una lideresa débil. Es débil porque no pudo ser presidenta ella, mejor dicho, no pudo ser presidenta, y lo tuvo que poner a él, porque sola no llegaba. Tenemos una suma de debilidades. No es que Cristina tiene la suma del poder público, y entonces si Alberto no puede gobernar, ella se hace cargo. Ella tampoco tiene la capacidad de gobernar, por eso es vicepresidenta y no presidenta. ¿Y esto por no es qué bueno. dijo, Andrés, ahora que mis compañeros quieren preguntarte, pero Cristina dijo, se van a necesitar varios mandatos. Esta fuga hacia adelante es una manifestación de debilidad. ¿Percibe, ella estaría de acuerdo en que tiene esta debilidad o se autopercibe fuerte como siempre y acá hay que multiplicar por 2 o por 3 periodos más? Yo creo que hay gente en el gobierno que está con los pies lejos de la realidad, pero no me parece que sea el caso de Cristina. Ella ya gobernó, fue presidenta durante 8 años y durante un periodo llegó con el 54% de los votos y llegó a tener mayoría en las cámaras. ¿Qué fue lo que pasó con ese gobierno? ¿Pudieron ir por todo? O en realidad se chocaron con el campo, se chocaron con la justicia, que para ellos es el lawfare, se chocaron con los empresarios, se chocaron con Clarín. ¿Cuál de los objetivos consiguieron con el 54%? ¿De los grandes que ellos querían? Ninguno. Y de hecho están ahí todavía porque tienen que resolver problemas judiciales. ¿Cuánto van a conseguir ahora con un gobierno dividido? Que cuando les fue bien sacaron el 48%. Y ahora van a sacar, por supuesto, que mucho menos. Entonces lo que está haciendo es generando una expectativa, es estirando el horizonte de futuro. Diciendo, miren que venimos por muchos gobiernos, para generar la expectativa de que todavía mantienen el control, mantienen el poder, mantienen la autoridad. El problema es que se les está disolviendo las manos. Y eso no es bueno, porque un país necesita un gobierno. Y ese gobierno fue elegido por 4 años. Así que los próximos 2 años, si no hay crecimiento económico, pueden ser muy turbulentos. No estoy inventando nada, alcanzan con mirar alrededor. Es lo que está pasando en los países que nos rodean. Lucía. Andrés, en este escenario, ¿cuánto crees que puede calar en la sociedad o en el electorado esta situación, toda esta polémica sobre el cumpleaños, las visitas, los encuentros en Olivos? El antecedente también es el vacunatorio VIP y han habido otros casos, pero quizás son los 2 que más repercusión han tenido. ¿Terminan generando impacto? ¿No terminan generándolo? Impactan mucho, pero todavía no sabemos cómo.
Tuvimos 4 elecciones en pandemia hasta ahora. Río Cuarto, Misiones, Jujuy y Salta, hace un par de semanas. Y en todas lo que vimos es una reducción de la participación. Menos gente votando. Pero nada dramático. Hubo una reducción de más o menos 10, 15%. Pasó en todo el mundo. Lo que vimos en la última, en Salta, es que muchos de los que votaron, 12%, votaron en blanco. Y sin embargo ganó el gobierno. En esas 4 elecciones que te mencioné, ganó el oficialismo local. En Salta, en Jujuy, en Misiones y en Río Cuarto. ¿Qué va a pasar ahora? No sabemos, porque el impacto puede estar en que menos gente vote, que más gente vote en blanco, o que haya un castigo efectivo para el gobierno. Esto no está tan claro. Cuando hay un malestar generalizado, el castigo es hacia toda la dirigencia, hacia todos los representantes. Y más cuando salen fotos de otros cumpleaños, de otros dirigentes, de otras coaliciones. Osvaldo. Sí, Malamud, buenas noches. Recuerdo que usted hablaba del el lápiz del presidente, que era la que marcaba el poder. ¿Quién tiene el lápiz ahora? Bueno, el lápiz ya lo utilizaron para armar las listas. Y lo más interesante es que las listas reflejan la distribución actual de poder. Entran tantos de la Cámpora como había, tantos de Alberto. Bueno, de Alberto no había casi nadie, y ahora va a tener 2 cabezas de lista. Uno en la provincia y otro en la capital. Pero tenía algunos amigos, algunos que le generaron problemas también, algunos que se vacunaron antes. Este es el problema que tienen los amigos de Alberto. Mucho apuro a veces para hacer la fila. Pero lo que vemos es el equilibrio. También los amigos de Cristina se vacunaron antes, ¿no? Salini se vacunó antes. Sí, la verdad es que los amigos se los distribuyeron parejo. Pero incluso los sindicatos y las organizaciones sociales obtuvieron sus lugares. Así que la lapicera en este caso funcionó con la firma compartida. Se puede hablar de los 3 grandes espacios: Cristina, Massa y el albertismo gobernador. ¿Y de ahora en más? De esa manera. Un detallecito, Osvaldo. Sí. Fíjate que Massa no. Alberto Fernández dijo que iba a ser el gobierno de los gobernadores. Y de los gobernadores hay un solo ministro y secundario. Mientras que los intendentes bonaerenses son 4 en el gabinete. 4 intendentes bonaerenses contra medio ministro de los gobernadores. Ese es el equilibrio que hay hoy. Y ese es el equilibrio que se mantendría, porque esos intendentes están repartidos también. Claro. Los hay de Massa, los hay de Alberto y los hay de Cristina. Ni los gobernadores y además tampoco de los gremios. Recordemos la foto él en la CGT. Ustedes van a participar del gobierno. Estaba Daer al lado. Fotos de antes. Última, Adriana Amado. Sí, en este diagnóstico que haces hay una contradicción con esa sobreactuación de unidad que se vio en estos últimos actos proselitistas. En este diagnóstico, ¿dónde queda el peronismo? ¿Cuál es el futuro del peronismo? No sabría que preguntárselo a Jorge Asís. Yo al peronismo lo veo relativamente bien. Cuando se habla de que estamos enfrentando un sistema bicoalicional o bifrentista, en realidad el peronismo siempre fue esto. Y el radicalismo también lo era, eran confederaciones de partidos provinciales. En el caso del radicalismo, el peronismo era más complejo porque tenía a los sindicatos y ahora además tiene a las organizaciones sociales. Están armados, están compuestos, están compactos. No estoy seguro de que sobreactúen la unidad. Al contrario, creo que la necesitan tanto que la ejecutan bien. Porque la división significa la derrota. Y la derrota para algunos de ellos significa la cárcel. Así que unidad hasta que duela. Les está doliendo, pero juntitos se mantienen. Bien, Andrés, muchísimas gracias por este ratito. Sabemos que en Lisboa es más tarde y que es un esfuerzo. Así que te debemos una. Gracias. A vos, Diego. Abrazo enorme. Bueno, y se suma, está Mauricio de Alessandro. Ustedes lo conocen muy bien por éxitos como, pero en el capítulo de hoy sos el abogado de Estefanía Domínguez, que es una de las que integran la foto polémica. Así es. ¿Cómo llegás a ser el abogado de ello? Y en un párrafo, ¿quién es ella? Yo desde el año pasado, desde el 29 de marzo del 2020, que vengo predicando la inconstitucionalidad del decreto 297 que limitaba el derecho de reunión y el derecho de transitar porque no había una ley de Congreso que lo avalaba. Di varias charlas en universidades del interior, en una de ellas con un profesor de Estefanía Domínguez, que es abogada, y ese profesor le recomendó que hablara conmigo porque entendía que ese era el camino que había que encontrar para esta defensa. Me llamó, la encontré bastante angustiada porque había mucha presión sobre ella y sobre quién había entregado las fotos y demás, y a partir de ahí tomé la defensa. Ella es una chica de 31 años, abogada, tiene una empresa de venta de productos saludables que usa como complemento de su trabajo de abogada y ha sido amiga durante 7, 8 años de Fabiola, básicamente porque compartieron un curso de teatro con Gandolfo o algo así en la Avenida Corrientes. Bien. Daniel Malnati,
Métase. Me encanta. Súmase. Sí, me encanta el tema porque me enteré un poquito cuál va a ser tu estrategia. Me gustaría preguntarte si este planteo de inconstitucionalidad ya fue desestimado en la justicia y en el caso que no, fíjense ustedes que es una estrategia igual muy buena por parte de Mauricio porque de alguna manera deja en offside al presidente Fernández, porque obviamente es el único que no puede alegar la inconstitucionalidad de lo que él firmó. Así que felicitaciones. Sí, Daniel, de cualquier manera, felicitaciones. Sí, pero no, yo no pienso en eso. El primer fallo que hubo al respecto fue un fallo de una jueza que se llama Alejandra Mauricio, en honor a mí, de Mendoza. Ahora ya sé el nombre, antes me lo olvidaba, pero ahora como coincide conmigo, es por un hecho del 1 de mayo del 2020, donde un señor sale corriendo ante la policía que lo llama a las 3:15 de la mañana, lo meten preso y el fiscal le ofrece un acuerdo, lo que se llama un juicio abreviado, para fijar una pena abreviada. En suspenso, lo ponen preso en prisión domiciliaria. Cuando la jueza ve eso, hace lo que yo creo que pasa y creo que todos más o menos coincidimos. ¿Cómo van a meter preso a una persona por caminar por la calle si no hay una ley que decrete el estado de sitio? Es una locura. Le dice al fiscal su acuerdo de juicio abreviado no sirve para nada y este hombre queda en libertad en forma inmediata. Ese fue el primer antecedente en toda la Argentina, ¿no? Y después ha habido varios. Yo tengo en este momento en curso 2 o 3 planteos al respecto de inconstitucionalidad, ¿no? Permítanme una cuestión. Digamos, ahora nos metemos con la causa, la defensa, la estrategia, pero, digamos, usaba una metáfora Andrés Malamud de Lisboa y decía pasar en rojo un semáforo. Vos sabés que estás cometiendo un delito si pasas. Tu clienta, yendo a ese cumpleaños con el DNU vigente, después discutimos si funciona ese DNU o no. ¿Tenía conciencia de que estaba cruzando en rojo? ¿Qué hablaste al respecto de ese tema? Bueno, ella me lo explicó bastante simple. Me dijo, todo el mundo sabía que si salía a la calle durante los decretos estaba incumpliendo con el decreto. Lo que ninguno iba a admitir o no admite es ir preso por eso o tener una condena por eso. Básicamente porque hay un derecho más fuerte que es el derecho a la... Ella sabía que iba a una fiesta íntima, una cena íntima, como ha habido varias veces, y claramente sabía que eso no estaba permitido. O sea, tenía conciencia que estaba transgrediendo. Tenía permiso para salir y estaba hisopada. ¿Permiso por qué tenía? Porque ella, yo lo dije al principio, tiene una empresa de productos saludables. Esa empresa tiene un solo empleado que es ella misma. Ella lleva la comida, hace granola y esas cosas y la trae. A las 2 de la mañana. No, tenía permiso, dije. No dije que llevó la comida para que comiera Alberto, le llevó granero a Alberto. Pero era un permiso que tenía no, permiso. Era un permiso que no la habilitaba para una fiesta cuando estaban prohibidas las fiestas, Tenía los encuentros sociales. O sea, tenía permiso para desplazarse. Yo no estoy diciendo... Acuérdense que yo soy abogado defensor en esto, no hago valoración ética. Nosotros teníamos permiso para movernos y el permiso lo usábamos para venir al canal y volver del canal a casa. Sí, teníamos permiso, o sea, lo usábamos racionalmente, no lo usábamos para ir a una fiesta. Bien, pero... ¿Qué dice al respecto? Digamos, no vamos a levantar el dedo porque si no es como muy obvio, pero ¿qué te dijo al respecto? Está arrepentida, ella dice que llegó a la cena, no era una fiesta, también, bueno, fiesta, era una cena. Llegó a la cena y cuando llegó a la cena se encontró con que había más gente de lo que ella pensaba. Me dice, le digo, ¿y por qué no dijiste me voy porque hay mucha gente? Me miró y me dijo, pero escúchame, era el presidente, estaba en Olivos, era el presidente, yo soy una persona al interior, es la primera vez o la segunda que llegaba a Olivos, que le iba a decir al presidente, no, me voy porque ustedes son muchos, no tienen barbijo. Pero no tiene nada que ver que había mucha gente o poca gente, no se podía ir a una fiesta, si era una fiesta con una sola persona tampoco se podía ir. Sí, dígale a su... pero lo que pasa es que cuando hay más gente hay más posibilidad de que se filtre las fotos. Pero entonces el problema era que se filtrara la foto, no que estaba cometiendo algo que no puede hacer. Pero, a ver, hay 55.000 personas que violaron el decreto. Sí, algunos de ellos murieron incluso por eso. ¿Por violar el decreto? Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, Luis Espinosa en Tucumán, lo acabamos de contar. Digo, pero por violar el decreto. Magalí Morales en No, pero San una Luis. cosa, no digo, hubo mucha gente... No, a Magalí Morales la llevaron presa porque estaba en bicicleta en su pueblo, en San Luis, y la llevaron presa y amaneció... Lo que dice Osvaldo es que el DNU permitió Claro. que se generaran condiciones de exceso policial, y por eso yo digo que era inconstitucional y lo digo desde ese momento. Claro, yo lo vengo diciendo desde el 29 de marzo del 2020. Pero vos lo que decís es que ahí voy con Daniel y todos quieren preguntar, pero, porque acá está el corazón de la cuestión, es si alguien
tiene conciencia de estar transgrediendo, de generando una infracción y si puede inhibirse o no, porque después lo que todo el mundo está diciendo y nosotros también es si hubo un comportamiento de élite, de la patria es el otro, digamos, las restricciones son para el otro, para mí no, porque formo parte de un círculo privilegiado. Yo no participo del colectivo Olivos. Yo solo tengo una cliente que me vino a ver y me dijo, ¿cómo encara esta defensa? Yo le dije, para mí ese decreto es inconstitucional. Yo no voy a plantear si fui, si estuve, si está bien o está mal. Ella me dice, yo sé que está mal, pero ¿a usted le parece que es inconstitucional? Sí, es inconstitucional. A nosotros, ¿qué nos parece? ¿Que es constitucional o es inconstitucional? A Daniel ya sé que piensa que es inconstitucional. A ver. Se lo escuché decir 1000 veces. ¿Qué? A ver. Todos coincidimos en eso. En que sí. Y entonces, ¿por qué queremos condenar a una persona por una cosa? Porque es una trampa. Porque es una trampa. Porque si era inconstitucional, ya que estaba al lado del presidente, le dice, señor, usted firmó una cosa inconstitucional y la verdad está medio mal que estemos todos acá por una cosa inconstitucional que usted firmó. Digo, es una trampa. Pero alguien puede ser condenado por no decirle al presidente que es inconstitucional el decreto. Yo no la estoy condenando porque no soy quien para condenarla. Yo lo que digo, es tramposo decirlo 8 meses después cuando yo no sé si... No, pero él lo dijo en este programa, Mauro. Yo lo dije varias veces. No, pero no lo estoy diciendo. Entiendo que vos no lo acusás a él. No, claro, el doctor es muy coherente. No, yo lo que digo, Pablo, es que da bronca. Yo te entiendo, da bronca y a la gente le da bronca. Pero eso no puede llevar a una persona a condena. Claramente sería muy bueno. Es más, mirá lo que pasa. Cuando yo venía acá y decía que era inconstitucional, Lucía, en las redes los K me mataban. Ahora logré algo increíble. Me matan los K y me matan los PRO. Me matan los PRO por decir que era inconstitucional lo que antes era pero no visto hay que como... ser pro o K para decir esto. Bueno, digo, la grieta. Los dos lados de la grieta se enojan conmigo cuando yo digo lo mismo que... O sea, voy mejorando. Ya quería llegar al 100%. Es probable que se enoja aquella gente que cumplió claramente eso que, sabiendo que era inconstitucional, lo cumplió. Lo cumplimos sabiendo que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque somos corderos, sí. Somos corderos. A mí visto cómo terminó esto con los 110.000 muertos, me hubiese gustado pararme en la Plaza de Mayo y decirle no te voy a cumplir el decreto. No me animé. El primer día que se pudo ir a un bar en la ciudad de Buenos Aires, en la vereda, yo fui a la vereda de un bar, me saqué una foto y muchos periodistas muy conocidos, incluso, y por las redes y toda la gente que te mataba a vos, también me mató a mí. Porque lo que yo dije es, hoy se puede. Y lo hice como una muestra de que hoy se podía... Pero contá que ese día se podía. Ese día se podía, exactamente. El primer día que se pudo en la ciudad de Buenos Aires. Así que lo de Cordero no estoy muy de acuerdo. Pero tampoco fuimos el coreano que se plantó frente al tanque en la Plaza Tiem. No fuimos eso. Yo no lo fui. Yo sé que no me le paré al tanque enfrente. Pero este caso en particular, me recuerda una expresión que le encanta a Cristina Fernández del leading case. Más allá del caso de su defendida, ¿piensa que puede ser un leading case que tire, por ejemplo, los otros 30.000 casos? Yo tengo mi valoración moral sobre esto. Yo pienso que el gobierno, transversal a toda la política, se manejó muy mal en la pandemia. Creo que tienen vocación totalitaria. Todos los gobiernos, que les conviene tenernos adentro, que son muy malos ejerciendo, que con mi plata compraron más las vacunas, me hubiese convenido más comprarla a mí. Todo esto yo lo pienso desde antes. Yo tengo una valoración muy mala de lo que es el Estado y los gobiernos. Pero eso no significa que yo voy a decir, bueno, pero como mi cliente en su momento fue una fiesta, es culpable, porque el sistema, el entramado jurídico, tiende a defender a aquellas personas que son perseguidas por un decreto inconstitucional. Ahora, es cierto que puedo beneficiar a otros, ¿eh? Es cierto, también puedo beneficiar a los 55.000 personas que tienen causa, porque si empezamos a decretar inconstitucionalidades... Pero a ver, si yo estoy ubicando bien, Osvaldo Bazán ubica un problema, que es la bronca que da de que alguien sabiendo que va a transgredir, transgrede igual. Después está si la justicia lo condena o no la condena. Sí. Pero hay ahí una incomodidad muy grande. ¿Cómo se repara eso o cómo se pena eso? Con juicios de daños y perjuicios. Digamos, si vos tuvieras, te doy vuelta a la silla, ahora vos sos un fiscal, ¿de qué la acusarías a tu clienta hoy? Sé que te... Yo ni la imputo. Si soy Ramiro González, ni la imputo. Está bien, vos ahora tenés que decir eso y yo te... No, digo, yo si fuera. Pero ¿cómo hacés con la gente que si ese DNU estaba funcionando para todos y cumplimos y fuimos observantes de la ley y nos jodimos,
el tipo que dijo, yo sé que voy a cruzar en rojo, pero yo cruzo en rojo. Todavía no sé que va a venir de Alessandro a contarme que ese DNU no es constitucional. Pero yo cruzo en rojo. ¿Qué se hace con el que cruzó en rojo? Hay ya un proyecto de Juntos por el Cambio que dice que propone, de Gustavo Mena, un diputado de Chubut, que propone la amnistía para todas las personas que tienen estas causas. Propone amnistiar a todo el mundo. Daniel. Dos cuestiones. La primera, que tiene que ver con lo que le dijo Estefanía a Mauricio. Ahí, cuando llegué, era una cena, no era un brindis. Eso es importante, ¿no? Porque algunos dicen que era un brindis nada más. No, no era una cena. Era una cena. Ella sabía que era una cena. A ella le dijeron... Me parece que es importante. Festejo íntimo. La palabra textual fue festejo íntimo. Bueno, Amiga, así haya sido un Pero escuchen, brindis. miren que Daniel está poniendo el dedo en el lugar justo porque el presidente salieron a jibarizar la escena. Era un brindisito, yo pasé a saludar. Estaba prohibido No importaba. Pero quería agregar una cosita más chiquitita, que tiene que ver con lo que le preocupa a Estefanía, que quizás no es todo esto que estamos hablando nosotros en la mesa, porque como decía Mauricio, bueno, todas estas causas posiblemente terminen como cuando vos no vas a votar, ¿viste? Terminen en la nada, en una amnistía, o directamente terminen en el archivo de tribunales. Quizás no pase nada con esta gente. Hay gente que ya pagó, incumplió. Puede ser que sí, pero bueno. Y hay gente que va a ir a juicio también. Totalmente de acuerdo y mucha gente enojada, pero ya hablamos un montón de eso. Me parece que quizás el tema, ya teniéndolo a Mauricio acá, preguntarle cuál es la preocupación de Estefanía, porque parece ser que esta persecución que hay sobre toda la gente que incumplió el decreto, le tocaría en forma particular a Estefanía, en el sentido que ella sería la sospechosa de haber difundido las fotos y podría caerle otra pena de otro tipo. Es decir, ¿puede estar preocupada por eso, Estefanía? Una nueva paradoja. Muchos las indican como la que difundió y dio a conocer la cena. Y sin embargo, la castigan. En todo caso, sería la valiente que dio a conocer la cena. Pero no es verdad, no tiene ese rol ni tiene ese papel. ¿Pero ella tiene miedo que la persigan por eso? Porque bueno, sí, ha habido, claramente hubo operaciones. A ver, ¿la llamaron? ¿La apretaron? No la mensajes? Sí, no la apretaron, pero alguien le preguntó si ella había sido la que había dado publicidad a la ¿Alguien del foto. gobierno? No, alguien vinculada a ella le preguntó si había sido la que había dado. Y después, muchos, inclusive periodistas muy conocidos, muy buenos, que conocen muy bien los entramados del poder, y algunos que hablaron conmigo, el que yo respeto y quiero, me dijeron, desde el gobierno dicen que la van a investigar y que van a saber y que ya investigaron los teléfonos y saben. En una suerte de maniobra con cierto tufillo de inteligencia, yo creo que para evitar los daños preventivamente, para que a nadie se le ocurriera dar a publicidad más fuerte. Para escarmentar. ¿Pero eso no sería un delito también? Sí, claro, pero no pasó, ojo. El gobierno se encargó de desmentirlo, pero muchos periodistas fueron informados en off de que eso estaba ocurriendo. Eso se trasladó a los medios y obviamente una chica de 31 años empezó a ver que los medios decían, tenemos tu teléfono, sabemos qué es lo que hiciste, sabemos a dónde mandaste. Obviamente que la foto se puede saber de dónde viene porque hay una trazabilidad digital. ¿Vos sabés personalmente, aunque digas o no digas, vos sabés de dónde salió la foto? Yo, la primera foto, no sé, es la primera, le aparece de Feynman, dicen que es un fotomontaje, no la tenía mi cliente en el teléfono, pero sí tengo una teoría de qué pasó acá. ¿Podés contarla? Claro, las fotos, había 10 personas que iban por primera vez a la casa a Olivos. Llegaron, se juntaron, tomaron un café, una bebida, comieron algo y se tomaron fotos. Los 10 tomaron fotos, porque eran 10 amigos. Esos 10 tienen la mamá, la tía Tota, un primo, una pareja, le mandaron la foto a cada uno de ellos. Esa es la primera foto, Claro, es como, mirá dónde estoy. ¿Te acordás de esa publicidad de una telefónica que decía, vieja, que no sabes de dónde te estoy llamando? Exactamente. Hace 1000 años, a que no sabes de dónde te estoy mandando una foto. Exacto. Grupo de riesgo, vos sos grande, vos sos viejo, yo no. Entonces, eso lo mandaron. ¿Por qué? Naturalmente, no es que lo subieron a redes, a Facebook, pero porque sabían que era algo que no debían hacer, pero lo mandaron. O sea que por lo menos 2 fotos por cada uno, 20 fotos hubo, a 3 cada uno se lo mandaron, 60 personas que durante un año guardaron esto celosamente. Cuando aparece en una muy buena investigación quiénes son los que ingresaron a Olivos, esto empieza una segunda versión
que no sabemos quién la da, pero empezó que Alberto había hecho una fiesta, que en realidad todos los que iban porque hacían trencitos eróticos, que corrían por los jardines de Olivos. Eso quebró a una persona como Florencia Peña, que tiene la piel de un yacaré, y con 7 puntos de rating a un mediodía se puso a llorar diciendo que le estaban diciendo petera. A ella, que es una actriz, es una mujer formada, es una mujer hecha y derecha. No, pero, quiero decir, pero sí tiene algo que ver. Es que yo te estoy diciendo lo que pasó, lo que creo que pasó. Entonces, como que la mamá de uno de las fotos le dijo, escúchame, vos no eras un estudiante de teatro, vos ibas a fiestas eróticas con el presidente. La vecina del sexto B le dijo, tu hija era una petera, lo mismo que le pasaba. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Sí. Alguien, en un exceso de legítima defensa, se dio vuelta y le dijo a la del sexto B, que le decía petera, mirá, no es verdad, esto era una cena común y silvestre, yo nunca fui por ninguna cuestión erótica, ni sexual, ni a una orgía, ni nada. ¿Qué es lo que ocurrió? Exceso de la legítima defensa. El sexto B le dijo, tenés razón, nena, vos sos una buena chica, se dio vuelta y se la dio un medio. Esto es lo que pasó. Por eso durante un año las fotos no salieron. ¿Esta es tu defendida piensa esta misma teoría? No, eso lo pienso yo armando lo que fui construyendo, porque a mí no me importa mucho lo que ella piensa, salvo que el decreto sea inconstitucional. Lo demás no me importa. ¿Por qué no te importa? Porque yo soy abogado de ella, no abogado ni de Alberto Fernández, ni del colectivo que estaba en esa fiesta. A mí no me importa eso. A mí lo que me importa es que se decrete, y tengo la oportunidad de probar lo que vengo diciendo hace un año y medio comiéndome cascotazo de todos lados. ¿Fue la única vez que fue, Estefanía, a Olivos? Fue una vez antes, al mediodía, y... ¿Con qué motivo? Esa amiga del año 2014 de Fabiola. Pero como amiga fue porque no se puede como amiga. Amigos en ese momento. Sí, siempre fueron amigos y es amiga hoy. Nunca pero fue durante... Fue una reunión social. Antes de la cuarentena. El decreto 297 del 19 de marzo. Sí. Antes de eso, ella fue un día al mediodía, yo se le pregunté expresamente y me dijo, yo fui 2 veces. Por ahí después fue alguna vez más, pero no lo recordaba en el momento. ¿Por qué? Porque es raro no recordar cuando uno fue a Olivos o no. Por eso se toman la foto y se la mandaron a la mamá. Viste que al final terminó con lo mismo. En ese punto, Mauricio, sí. La situación es, más allá de la convicción que vos tengas y que tenías en ese momento de que de ese DNU era inconstitucional, nadie lo declaró como tal, por lo tanto regía. Sí, lo declaró la jueza de Mendoza. Bueno, pero regía en ese momento, regía. Las normas aún inconstitucionales rigen. Bueno, porque no hay... una declaración de inconstitucionalidad no es erga omnes. Es en cada caso particular. Bueno, aunque mañana se decrete, vos tenés que plantearlo en cada oportunidad. Lo sabe bien Daniel. Pero en ese planteo, ese DNU hizo que muchísimos comerciantes tengan sus locales cerrados. Es otra historia. Hizo que, bueno, déjame terminar la idea. Perdón, discúlpame. Hizo que muchos familiares no puedan despedir a sus seres queridos que estaban en algunos casos agonizando. Era una restricción que regía. Entonces, a veces da la sensación que así como el jefe de gabinete hoy dice, o en estos días dijo que, bueno, pudo haber sido un error, pero no un delito. Da la sensación que hoy esto suele ser un escudo para minimizar la situación. Digo, ella era consciente de que estaba haciendo algo que no se debía hacer. Por algo, cuando ingresa y ve toda esa cantidad de personas, se da cuenta que algo no estaba bien. Por algo ustedes quieren condenar a una persona por un decreto inconstitucional. No. Bueno, está bien, se puede, digo. Yo no condeno, digo, la justicia la está investigando como a las demás personas, como otros 3 encuentros, porque también se amplió la denuncia contra Hugo Moyano. Una cosa es que no pudo abrir el negocio, porque, a ver si entendemos esto, se limitó el derecho de reunión y el derecho a transitar, que el artículo 23 de la Constitución dice que solo se puede limitar por ley del Congreso. Ese es el planteo de inconstitucionalidad. Que te manden cerrar un negocio es otra historia. Yo creo que también es inconstitucional, pero no es lo mismo. La Constitución no dice, para hacerle cerrar un negocio a un tipo vos necesitas una ley del Congreso. La Constitución dice, para meterlo encerrado en su casa. Nosotros fuimos vudú. Debido durante un año y medio. No estuvimos encerrados en nuestra casa. Mira, yo quiero abrir el negocio si no puedo salir de mi casa. Mauricio. Si no puedo salir de mi casa, no puedo abrir el negocio, Mauricio. Pero chicos, bueno. La tribuna, vamos a la pelota. Fabiola, ¿habla actualmente con...? Sí, habla, sí. ¿Siguen no hablando? Peleados, sí, no están peleados. ¿Se puede saber el tono? ¿Hay un reproche? ¿Hay alguna sospecha? ¿Quién fue? Porque yo creo que le habrá generado un problema también a Fabiola. Creo que todos, y grande. Todos los que fueron ninguno que fue a la cena
tiene nada para reprocharle a Fabiola y Fabiola menos a ellos, ¿no? O sea, qué? no... Los metió en este lío, los invitó a una fiesta cuando no se podía ir. Pero fueron. Digamos, o sea, Bueno, ahí hay Osvaldo, responsabilidad. Vos sos un Ahí hay panqueque responsabilidad viviente. de los Escuchame, asociados. recién me decías que era una barbaridad que fuera. Y ahora decís que la culpa es de Fabiola porque No, la no dije invitó. que la culpa es de Fabiola. Me parece que bastante compartido como están los dos levantando la culpa. Y es lo que yo estoy diciendo, que nadie le dice a Fabiola porque sabe que es compartido. La mía sabía que iba a una cena donde no podía ir y Fabiola sabía que le invitaba a una cena O donde sea, no a podía ver hacer. si yo entendí y voy a interpretarte y vos me haces sí o no. ¿Vos estarías de acuerdo en que cruzaron en rojo todos y que sabían que estaban transgrediendo? De hecho, lo confirmás contando que Fabiola, que tu representada, se incomodó porque había más gente en esta versión que vos das de la que ella esperaba. Muy bien. Pero tu estrategia es agarrar un paraguas y decir la inconstitucionalidad del Esto es DNU. inconstitucional. Abajo del paraguas, charlemos lo que quieran, es interpretación de ustedes. Yo me ocupo del paraguas. Y además yo creo que si hago eso y eso prospera, a los 55.000 personas que están siendo perseguidas, los fiscales van a hacer lo mismo y declararlo inconstitucional. ¿Por qué? Porque si prospera otra cuestión, es el planteo de pasé el semáforo en rojo, pero como no choqué, no pasó nada, Bueno, pará, no hay entonces delito. es muy importante, pero quiero compartir con vos, si tenemos la placa de Santiago Cafiero, porque aprovechemos también a D'Alessandro con esto. La foto es un tema terminado, bueno, pero la otra placa es la que agrega este argumento. Hablemos de esto. Yo creo que no fue un delito, porque si hubo una reunión, no hubo propagación. Mauricio D'Alessandro, ¿qué opina de esto? Algunos de los abogados que están que tienen la defensa de las personas piensan eso. Piensan que lo que pasó es que como no pasó nada, yo creo que no, creo que el 205 dice que cuando vos violás una norma que evita la propagación de una pandemia, es un delito de peligro de tipo penal abierto que se complementa con un DNU, que vuelvo a decir por 19ª vez, es inconstitucional. Ellos lo minimizan, Cafiero lo minimiza, y no me parece mal porque él hace una valoración política. Yo tengo una defendida, no tengo que valorarlo políticamente, ni de refilón quiero excusar a nadie ni beneficiar a Lo que ninguna pasa otra es que persona. si este argumento fuera válido, toda la gente que violó el DNU y no contagió, cuestión incomprobable, ¿y cómo sabes eso? Bueno, entonces nada, hay que pedirle permiso. Moyano lo hizo hace dos meses antes, una cena de 10 personas con un funcionario público, 11, y plantearon esto mismo, plantearon que tenían el hisopado y que tenían permiso, y la justicia en la misma fiscalía lo sobreselló. Bien, permítanme porque tengo un móvil, parece desde La Plata adelante. Se nota mucho que quedaron muy calentites porque les primeríamos el video que querían poner al aire unos días antes de las elecciones. ¿Quién quería? ¿Sujeto tal? ¿Quién es esa tercera? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Clarín no pudo operar. Ya está. Perdieron. Admítanlo. Clarín no pudo operar. Está muy bien. Perdieron. Bueno. A la prensa de derecha le salió mal la opereta. Ahora la gente ya está en otra de nuevo, dejó de lado las operaciones y vuelve a pensar en quién les dio las vacunas. ¿Quién les dio la vacuna? Y bueno, Alberto y Pero Cristina. ¿cómo usted me explica? Escúcheme esto. No. Bueno, a ver, yo te hago la pregunta a vos. No, vamos a intercambiar los roles porque ustedes todo el tiempo quieren preguntar y no puede ser así. Nosotros tenemos que imponer las preguntas porque ustedes tanto interpelan que van a tener que sentirse interpelados ahora. Ustedes son el verdadero poder. Si usted me contesta esto, usted explícame. Bueno, no, Seyman, cuando el virus toque a tu puerta, ¿qué te va a servir más? ¿La vacuna que tenés puesta en el hombro gracias a Alberto y Cristina y Putin? ¿O la fotito de Morondanga que hace circular Carla Macri? Bisotti, ministra de Salud, tiene en un brazo la vacuna que cobró Vladimir Putin y en otro brazo tiene la vacuna que donó Biden. ¿Cómo se explica? Bueno, uno cobró y otro regaló. Está reviviendo la Guerra Fría. Está bien, pero la fría... Bueno, eso habla de nuestra amplitud, porque todos dicen que somos bolcheviques. Bueno, ahí está. Tenemos un costado yanqui. Lo dijo Cristina, a Disney le gustaba a Néstor. Sí, también nos gusta un poco. El olor del billete del dólar, no. Sí, nada que ver con el yaguareté, ¿viste? Vos solés el yaguareté y el billete de dólar, y el billete de dólar tiene su gustito. Sí, lo voy a admitir también. Bueno, ¿qué tiene de malo? Lo que digo es que no... Eso es como la crítica a los que dicen, si sos zurdo no podés tener iPhone. ¿Por qué no? Bueno, ¿y por qué un Mirá que hablando de iPhone, yo tengo tu teléfono. ¿Sí?
Sí, me lo trajo Bernie. ¿Por qué? Porque me lo afanaron el otro día. Sí. Culpa. ¿Me recordás la clave de ingreso? Voy, Porque ya si no, voy, no puedo ver. ya voy, sí, justo. Si no, se lo dejo a Ariel Garbanz, me lo abren en un ratito. ¿Estás temblando? Basta de apretar. El otro día con una No. periodista también le sacó prácticamente el micrófono porque hice una pregunta que lo incomodó. Porque me estaba faltando el respeto. Me estaba faltando el respeto. Está bien. Y me está faltando el respeto. Me está faltando el respeto, ¿sabes? Bueno, escúcheme. Bueno, escúcheme. Usted la tienen fulera, lo que pasa es que están calientes porque la tienen fulera, vieron las encuestas, en provincia de Buenos Aires no alcanza con el mechón del Colorado Santilli, se nota mucho. Los carpinchos de Nordelta, a ver este tópico, los carpinchos que están haciendo lo que ni Grabois pudo, que es ocupar los terrenos de los ricos, ¿están ya afiliados con ustedes o no? Están afiliados a la Campo. No sabía yo. Y están ocupando el lugar que les pertenece. Están yendo al lugar que les pertenece, que son los countries, que son ocupaciones de terrenos que hacen los ricos. Está muy bien. En los humedales. Los ricos ocuparon terrenos que no les pertenecen. Y ahora los carpinchos están haciendo justicia. Está muy bien. Se nota mucho. Se les nota mucho. Bueno, gobernador, seguramente vamos a tener novedades suyas muy pronto. Qué distinto hubiese sido todo si la jefa me elegía a mí de presidente. No hubiera, ni habría, ni haya estos escándalos que hay ahora. Eso si hubiese podido hacer las cosas de diferente manera. Está bien. Bueno, yo le agradezco la conjugación de verbos. Y que vuelva a la corte con D'Alessandro, por favor. Sí. Que vuelva a la corte, los juicios de la corte, ese programa tiene que volver a la televisión. Vamos a tratar. Ojalá lo hagas de vuelta. Gracias, gobernador. Es el único Mauricio que banco, D'Alessandro. Está muy bien, estuvo rápido ahí. Bueno, muy bien. La pregunta incómoda. Sí. Vos sos un abogado conocido. No te voy a preguntar tus honorarios, pero... Esto no tiene contenido económico, Diego. Explícamelo. ¿Cómo es? Porque yo decía, D'Alessandro va a patrocinar a una chica que tiene una empresa que es ella sola y reparte granola. Por ahí reparte granola a nivel internacional. Diego, pero ¿cómo es eso? A ver. Hay un punto, porque esta chica que vos describís, por alguna razón se desmarcó del abogado que estaba patrocinando a todo el resto y lo fue a buscar a D'Alessandro. Yo pienso que en ese momento... O la desmarcaron. No sabemos, por eso es bueno preguntarle, porque en ese momento quizás, como vos te imaginás, quizás no sabía lo que le podía salir. Yo me imagino que si iba a contratar a D'Alessandro me va a salir caro. Es decir, para ir a buscarlo a D'Alessandro tengo que estar muy asustado o preocupado. No, ¿Qué es lo que te dijo? En primer lugar, que ella tenía que pagar honorarios. Nadie le había puesto un abogado gratis. Ella tenía que pagar honorarios. O sea, esto fue lo primero que yo supe en ese momento. Los abogados que ella tenía son dos, Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo. Sí. Yo con Lizardo soy abogado de una persona en Morón en un caso del 205, invocando lo mismo que yo digo. O sea, Lizardo sabe que se puede hacer esto. Eligieron otra estrategia, pero no es que yo vine con una estrategia novedosa. Respecto de por qué defiendo a esta chica que puede pagar en granola y no va a ser una cosa económicamente muy ventajosa, porque yo también tengo bronca, ¿eh? Yo desde el 29 de marzo que yo hice eso era porque era el cumpleaños de mi mamá. Yo estaba recontra caliente cuando salí a decir que era inconstitucional el decreto, porque mi mamá, que cumplía 96, yo no la podía ver. Estaba enfurecido. Por eso escribí ese tuit y yo tengo esa bronca latente. Yo quiero que el decreto sea inconstitucional. Y no todo el mundo quiere eso. ¿Por qué vos la defendés? ¿Pero por qué ella necesita otro abogado distinto que el resto? Bueno, es cierto que los abogados... Yo recomiendo no contratar abogados que salen en la tele porque están todo el día boludeando en la tele. Pero en este caso... ¿Estás acá? Sí, claro. Yo recomiendo que no me contraten. Pero en este caso es cierto que yo tengo algún peso específico como para poder plantarme, conozco cómo hablar a las cámaras y también le doy, creo, cierta tranquilidad respecto, por ejemplo, si hay maniobras con tu ficho de inteligencia, ella sabe que que estoy dispuesto a ir al hueso y denunciarla. Estamos hablando de esto y dice, ¿por qué le preguntaron eso a D'Alessandro? Y bueno, porque a veces dime quién te sponsorea y veremos quién está pagando esos abogados, que a lo mejor no es la persona. Entonces reconstruís un poco toda la escena y decís, bueno, si está pagándole
está el abogado carísimo, bueno, ahí hay alguien atrás pagando. Ni mi Ahora, cliente, no sé mi cliente jamás quiso vender la foto, no necesita dinero, tiene un trabajo, es abogada y su empresa se llama ¿Qué Producto? Con K. Ya lo veo a Bazán que se me viene. ¿Podrían ¿Qué denunciarla? Producto con K? No, pero era porque el abuelo pero le tampoco decía. para que pases el chivo de la empresa. En principrio, es cierto, digo... Te digo, que se dio cuenta rápidamente. Con eso va granola y por ahí. Estás cobrando en granola, vamos a recibir granola toda. Es cierto, digo, y es admirable el hecho de que fuiste el que primero que dijo este asunto de que era inconstitucional. Digo, fue una lanza en nombre de la libertad, digo, durante todo el año pasado. Ahora, tu preocupación, esto lo dijiste en varios programas de televisión, Sí. lo dijiste en radio, lo dijiste en todo. ¿Lo dijiste en la justicia? Sí, también, sí, lo planteé. ¿Cuándo? Lo he ganado varias veces. A partir del juicio de Mendoza lo planteé muchas veces. De hecho, hoy tengo en curso uno en Morón, justamente en 205, y lo he planteado 2 o 3 veces y lo he ganado varias veces. Pero en este Bien, caso, permítame, en me este permiten, expediente me puntual permiten. todavía no se planteó. Todavía no se planteó. Bien, permítanme aprovechar el tiempo que está Alessandro, y quiero hablar de esto. ¿Hay una marcha de las piedras número 2, Osvaldo? Bueno, efectivamente, ayer lo que hubo fue un grupo de señoras fueron a la Casa Rosada a preguntar qué pasaba con las piedras, porque las piedras no son propiedad del gobierno. La piedra no son solo piedras, cada uno ha llevado, como no ha podido, en virtud de ese DNU, no ha podido en muchos casos ni siquiera despedir a sus familiares cercanos, y algunos pasaron 100 días entre que la última vez que lo vieron y la persona falleció y no tuvieron ese velorio, bueno, como en el caso de Daniel, era muy emotivo poner esas piedras en esos lugares. Y a la madrugada, subrepticiamente, el gobierno se llevó esas piedras, que son mucho más que unas piedras, se llevó esas piedras y las puso, se supone que todas, se supone que en Casa de Gobierno, adentro, donde ya no se pueden ver, donde ya ese lugar no les pertenece, digamos, porque no es que se pueda entrar a ver. Y además están puestas, los deudos ni siquiera saben si están todas, no saben de qué manera se pudieron. Ayer fueron unas señoras a preguntar, resulta que parece que mañana va a haber una respuesta, pero lo que sí se está armando es la idea de, bueno, esas piedras son nuestras, esas se las robaron, vamos a ir de nuevo. ¿Cuántas veces haga falta? Porque esas piedras tienen que tener un lugar para quedarse, para estar, porque esa piedra es el velorio y el dolor que no pudimos hacer. Daniel, ¿cuál es tu impresión sobre si se lleva adelante una marcha número 2 al respecto y tu experiencia? Porque un poco vuelvo al inicio, vos llevaste una piedra para honrar la memoria de tu padre ahí. Me parece que fue una especie de secuestro de las piedras. Yo lo entiendo así, lo entiendo como un hecho bastante escandaloso, en el sentido que el presidente y la gente a la que iba dirigida esta marcha no entendieron nada. Es decir, lo primero que hicieron a la noche fueron y se robaron las piedras, se las llevaron, las secuestraron, la pusieron adentro de la casa de ellos. Es como, imagínate, si hay un partido de fútbol, ¿no? En donde una hinchada le roba las banderas a otra hinchada. Va esa hinchada y se la lleva a la comisaría, ponele. Es decir, como, no tiene sentido. Que Déjame adivinar una cosa. Adentro de la Casa Rosada, que era el lugar a donde iba dirigida esa acción, ese mensaje. Y donde va a funcionar como el corazón de la torre de Edgar Allan Poe. Esas piedras ahí siguen latiendo. Adriana, vos tenías algo con respecto a... Porque yo me imagino al gobierno diciendo, si no... Esto me lo imagino, no lo sé. Si dejamos las piedras ahí, sin custodia, sin nada, nos hubieran acusado de desidia o de insensibilidad. Yo estoy imaginándome cosas. Si el gobierno dice... No es nuestra casa, es la casa de todos, la casa de gobierno. Quisimos armar una suerte de memorial. ¿Qué opinás de esta hipótesis? No la afirmo, Bueno, la imagino. Otra mentira. Perdóname, me adelanté, pero dale vos. No, además, el problema del gobierno es que no sabe cómo responder a estas movilizaciones que no tienen un centro. Ellos están muy acostumbrados a hablar con organizaciones, con líderes, pero O a responderle a un líder o a político. responderle. Pero lo que es llamativo es que habiendo tomado esa decisión, ¿no?, de retirar las piedras, no hubiera habido una comunicación oficial, más que rumores o afirmaciones imprecisas. Digo, me parece que ahí había una memoria de muchísima gente que merecía por lo menos
un comunicado oficial que establezca cuál va a ser el destino, pero de manera inmediata, no decir, bueno, mira, la juntamos acá y después vemos qué hacemos, porque un poco es lo que se siente. Bien, te pregunto a vos también, Mauricio, una mirada sobre esto. ¿Qué es legal, qué es ilegal? A ver, una mirada diferente sobre esto que estamos diciendo del retiro de piedras. A mí me parece que fue un hecho importante. Esos 110.000 muertos están y de alguna manera los tenemos que recordar. Pasa que a veces el gobierno actual es tan testimonial en ese aspecto que cualquier cosa que haga es visto como un manejo. Yo creo que ellos también sienten, el gobierno siente los 10.000 muertos y siente que fracasó. Creo que lo tiene claro que fracasó, pero bueno, también fracasó porque se puso una vara tan alta, dijo que iba a privilegiar la salud por sobre la economía, que nos iba a curar, que nos iba a vacunar, que nos iba a cuidar, que nos metiéramos en la casa porque ellos estaban haciendo todo y los 110.000 muertos están ahí como las piedras que se tiraron. Yo entiendo el dolor y creo que es compartido por todos, pero me da la sensación que eso no tiene solución. Es decir, desde la política van a tener que arrepentirse seriamente de esto y compartir con nosotros el dolor. Bien, ¿te quedas un ratito más? Sí, por supuesto. Bien, yo los invito, vamos a tener una conversación con... Acompáñenme. ¡Ay, qué misterio! Bueno, voy a caminar hacia nuestro pequeño living y allí me voy a encontrar con... Preséntese tu tarjeta personal. Beatriz Arlo. ¿Ocupación? Escritora, ensayista, aficionada al periodismo, porque soy una infiltrada en el periodismo. Retomemos como en un dominó la última pieza, la última ficha. Lo de las piedras. ¿Cuál es tu impresión sobre toda esta secuencia de la marcha de las piedras, el retiro de las piedras? La impresión que tengo confirma impresiones anteriores, que es la aceleración del gobierno. No quiero ni siquiera decir la aceleración de Fernández, pero es como si la aceleración, que no se ve claramente en las grandes medidas económicas, que no se ve claramente en las grandes medidas sociales, pero la aceleración en esta dimensión simbólica fuera como un rasgo. Es decir, Fernández se acelera o hay alguien en ese gabinete que le aconseja que le conviene acelerarse. ¿Hacia dónde acelera? Acelera hacia sentirse parte de los símbolos que anden circulando, con todo el respeto a la palabra circulando, de los símbolos que han sido creados, que son creados en la realidad por movimientos sociales o en este caso por deudos. Es decir, acelera hacia encontrarse rodeado por otros. O sea, tu hipótesis es que él, digamos, las piedras van a la Casa Rosada para sentirse parte de ese símbolo que es este ritual fúnebre colectivo que no se dio antes, para integrarse ahí, hace este retiro de piedras. Sí, que no ha sucedido en otros lugares del mundo. Vos no podés imaginarte que en un cementerio alemán, donde los judíos que están recordando a las víctimas del nazismo han puesto piedras, no podés imaginarte que en un cementerio alemán de repente llega el responsable de la provincia Land alemán y saque las piedras y las lleve a la casa de gobierno. Eso es inimaginable. Es como si se acentuara cierta lucha por lo simbólico que es permanente. Pero ahí no hubo una comunicación a los deudos de qué les parece si armamos un memorial dentro y cobijamos y protegemos este recuerdo. Por eso es una lucha, porque la idea de armar un memorial dentro de la Casa de Gobierno podría haber sido adoptada o no por los deudos. Pero lo que significaba era un tránsito que pasaba por la propuesta, por la palabra, porque los deudos discutieran entre ellos, digamos, si eso les parecía apropiado o no. Esto fue una lucha para acelerar, por eso la palabra acelerar a ciertas medidas que en lo simbólico puede tomar Fernández. Hablemos de este verbo acelerar. ¿Para qué quiere acelerar, según tu mirada, Alberto Fernández? Porque así se van llenando espacios que quizás de otra manera no se llenen.
¿A qué te referís? Claro, espacio. Si se da la educación con lo que se ha perdido en 2 años, es muy difícil y tenés que tener planes muy estables, acordados con los sindicatos docentes, acordados con los profesionales del ministerio, etc. Entonces, si vos querés acelerar ahí, si el gobierno quiere acelerar ahí, tiene que tener planes muy coherentes a cumplir y comprometerse a cumplirlos y comprometerse ante la familia y los padres y las madres y los responsables de esos chicos a que se cumplan. Ahora, las piedras no hablan hasta que no se las toca. Las piedras son símbolos y por tanto eso se hace rápidamente. Es decir, eso es parte de esa aceleración simbólica, no es una aceleración práctica, es una aceleración simbólica que Fernández tiene. Es como si estuviera apurado para llegar a un lugar que no queda claro cuál es. ¿Cuál es? No queda claro. ¿Él no lo tiene claro o él sí lo tiene claro? Porque, digamos, siempre se especuló con que él sabe o tiene un rumbo, pero no puede por las circunstancias, por Cristina. Y otra hipótesis es que tal vez ni siquiera esté muy claro a dónde quiere ir este cuarto gobierno kirchnerista. Bueno, como presidente uno puede reclamar los planes, hablar con los ministros, que algunos de ellos tienen planes precisos, algunos de ellos ahora han pasado a diputados, otra aceleración. Tenés un ministerio con gente de la responsabilidad y el nombre y el prestigio de Arroyo y lo volaron. Lo volaron a diputados. Entonces, como presidente puede tener planes, aunque ahora, cambiado una parte importante del gabinete, serán planes reformulados o readoptados. Pero yo más bien estoy hablando de un estilo personal de aceleración. ¿Y cómo lo ves al presidente, entonces, corriéndote de esta idea de la aceleración? El otro día vimos un acto en donde Cristina tomó el micrófono, lo corrigió o acentuó cosas y él dijo, es así, tiene razón Cristina. De esa madrina es muy difícil desprenderse. Cuando vos llegás con una deuda política, y yo respeto las deudas políticas, es decir, yo creo que se pueden contraer las deudas políticas, pero así como se pueden contraer, se pagan. Yo no es que digo, no, jamás hay que contraer una deuda política con alguien de tu propio partido, porque después... No, yo digo, las deudas políticas se pueden contraer, pero así como se contraen, se pagan. Cristina es perfectamente consciente de eso. Tan consciente que uno puede, mirando hacia atrás, la forma en que Néstor Kirchner, y Cristina a su lado lo vio como sucedió, lo fueron acorralando hacia afuera a Duhalde, con quien ellos podían suponer que tenían una deuda política, dado que Duhalde había sido el presidente de la transición, el presidente que había llamado a las elecciones, en las cuales Néstor Kirchner había resultado electo. Y en 2005 se terminan de sacar de encima en esas elecciones en provincia a Duhalde. Pero este es el fenómeno inverso que vemos ahora. Alberto no está, Alberto está pagando esa deuda política a costa de su propio activo, que es la diferencia con Cristina. Son formas de pagar las deudas. Pero es una forma, es un autoatentado de su capital político. A ver, ahí habría que pensar con un poco más de detenimiento qué requiere ser presidente de la República. Yo siempre hago una comparación que quizás sirva para pensar. Alguien puede ser un extraordinario docente universitario, extraordinario. Puede llegar a ser un muy buen director de su disciplina dentro de la universidad. Ahora, puede no ser un buen rector de la universidad. El saber sobre su disciplina, digamos, en el caso de Fernández es respetado como abogado penalista, el saber sobre su disciplina no le agrega saber político, que viene de otra parte. Y esa otra parte es la parte más misteriosa, digamos. No estoy hablando ni siquiera del carisma, estoy hablando de la sensibilidad frente a las coyunturas políticas, de cómo captarlas y cómo colocarse frente a ellas. Quiero compartirte una foto, aquí la vas a ver. Diga lo que se le ocurra. Parece embarazada, ¿no? Te hago así, como hacen los psicólogos, cabecean. Bueno, vos sabés, vos sos psicólogo. Diga lo que quiera. ¿Qué pasa con esta foto? Nada. A ver,
si yo quiero pensarla sin ningún prejuicio, porque por otra parte es una instantánea, hizo el gesto que en general atribuimos, no necesariamente es el gesto que siempre hace una mujer en el comienzo de su embarazo, pero es el gesto que en general atribuimos a un embarazo. Creo que tengo otra foto. Dígame si la tengo y vamos a ver. ¿La tenemos, la de Misiones? Porque hay otra foto, no la tengo, pero te la cuento. Hay otra foto en donde ella está en Misiones digamos, en una foto conjunta y también está sobre su panza. ¿Qué implicaría? ¿Modificaría en algo que estuviera embarazada y que fuera a ser papá el presidente de la Nación? El embarazo siempre despierta simpatías, excepto un padre que no quiere que nazca ese hijo o incluso una madre que tampoco lo quiere, digamos. Pero el embarazo despierta simpatías, es un símbolo de fecundidad, de fertilidad, de prolongación en el tiempo. Por tanto... ¿Y en este caso en particular puede agregar algo? No soy poeta. Está muy bien. Te pido una reflexión sobre toda esta película de foto, video, el cumpleaños de Fabiola y el entuerto político que generó. En principio la difusión de las fotos y el video, cómo eso fue difundido. Se estuvo al borde de que otros lo difundieran y por tanto desde Presidencia se difundió. Esta es la hipótesis que cualquiera, incluso sin leer ninguna novela de espionaje, puede tener. Incluso sin conocer las tácticas ni siquiera digo del espionaje real, sino de las tácticas novelísticas que se aprenden en las novelas, puede tener. Esa foto, esa foto y ese video, Fernández se iba a sentir prisionero de que le dijeran mirá que la sacamos, mirá que la largamos, mirá que la largamos, y dijo, bueno, ¿sabes qué? La largo yo. Esta es la hipótesis que puede tener una persona muy poco enterada y entrenada en las tácticas del espionaje y del contraespionaje. Pero la pregunta que yo me hago es, esa foto no solamente la tenía Fernández para darla, ni Fabiola, la tenían otras personas, es obvio. Con lo cual, uno lo que empieza a pensar es que un presidente se cuida mucho, sobre todo en este mundo ya estudiado desde el último siglo, de la reproducción multitudinaria de las imágenes, se cuida mucho de las imágenes que genera o que permite que se generen. Vos fuiste muy buena retratista de épocas en el menemismo, con imágenes icónicas. Si yo te mostrara la foto que ya todo el mundo vio de Alberto Fernández con estos invitados amigos de Fabiola más jóvenes, de la edad de ella, incluso menores, ¿qué verías en esa foto, este estilo presidencial de Alberto Fernández? Bueno, quizás yo no vi ninguna foto de un cumpleaños de otros presidentes. Digamos, por ejemplo, no vi ninguna foto de ningún cumpleaños de Alfonsín, ni ningún cumpleaños de Kirchner, digamos, ni de Cristina. Creo que no usaban celebrarlos tan en público. Quizás lo que me sorprende es más bien la lista de nombres. Si yo tuviera que fantasear listas de nombres para un cumpleaños de Alfonsín no celebrado o para un cumpleaños de Kirchner no celebrado, serían nombres que no serían diseñadores, peluqueros y controladores de imagen, digamos, sino que serían nombres o más vinculados a la política o más vinculados a la vida intelectual. Eso es todo lo que se me ocurre. Yo digo, qué raro, no tienen ningún amigo que, como tenía Alfonsín, como tenía el mismo Menem, que dialogaba con gente que no pertenecía al campo político, no tienen ningún amigo de ahí. Y bueno, debe ser. ¿Y esto de qué hablan con relación a Alberto Fernández? Nada, cada uno sacará sus consecuencias de eso, pero de lo que quiero decir es que el grupo era un grupo raro para un presidente. Cuando les veía las profesiones, que alguien era controlador de imagen, y el otro era controladora de imagen, y el otro controladorito de imagenita, cuando le veías las profesiones, vos decías, todo este es el mundo. Cuando se distiende, ¿este es el mundo? Si vos me dijeras, hay gente que juega fútbol con él, yo digo, sí, eso está bien. Y se puede discutir de fútbol y además se puede discutir muy bien de fútbol. Para no empezar a decir que tienen que leer la fenomenología del espíritu y comer
con la fenomenología del espíritu, porque la comida cae mal directamente. Pero este mundo que es... ¿Cómo lo definiría? Los servidores de las celebrities, digamos. Los amanuenses de las celebrities. Este es el mundo del cumpleaños, qué raro, ¿no? ¿Vos te imaginabas que Alberto Fernández tenía este mundo? ¿Imaginabas otro? Yo le conocí un solo amigo que fue quizás el más distinguido penalista de la Argentina, y todo el mundo dice que fue el gran abogado de la Argentina, abogado penalista, y fue amigo mío, que fue Esteban Rigui. El Bebe Rigui. El Bebe Rigui. Que renunció con lo de vudú. Que renunció con lo de vudú y que por supuesto no tenía este mundo de peinadoras alrededor. Del Bebe Rigui fue amiga. ¿Qué clase de cuarto gobierno kirchnerista es este, estimada Beatriz Arlo? Habría que ver si le va el adjetivo kirchnerista. Le va políticamente, eso sin duda, y le va por la hegemonía que Cristina ejerce sobre el presidente. Pero habría que ver si le va el adjetivo kirchnerista en cuanto a estilo político, tipo de resoluciones, etcétera, que fueron los años del gobierno de Néstor, sobre todo. Yo voy a pedirle a mis compañeros que se preparen y que me avisen cuando quieran dialogar. Adriana está para dialogar contigo. Adriana. Sí, una pregunta relacionada con esta idea del entorno, ¿no? El kirchnerismo en su primera época supo rodearse de intelectuales, incluso estuvo ese movimiento Carta Abierta, y hoy parece que está más alejado, a pesar de que el asesor en comunicación es un intelectual como Alejandro Grimson. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿O hay una ruptura y una decisión deliberada? No lo puedo saber, no lo puedo saber. Lo que sí estoy segura es que Kirchner, lo conocí muy poco, pero Kirchner tenía una mezcla de respeto y desconfianza extrema por los intelectuales, pero tenía posición. No es que ese respeto y esa desconfianza podía llevarlo a dialogar o a no dialogar, más bien a no dialogar, pero tenía esa posición. Yo no sé qué tiene Alberto. ¿Te llamaron a vos para tener una charla en algún momento? Ya más suavizada la pandemia, etcétera. No. ¿Te toman? ¿En algún momento has dicho, estás como enojada tal vez, con que el macrismo no te tenía en cuenta? Es decir, yo era la enemiga favorita del kirchnerismo. Es decir, en la película era la malvada, pero estaba en la película. El macrismo me sacó de la película. Acá estás, ¿te sentís dentro de la película? No, tiene que haber gestores que te pongan en esa película. La vez que yo lo conocía a Cristina, a Néstor, en el estudio de Alberto Fernández, en el escritorio de Alberto Fernández en la Casa de Gobierno, el gestor fue Julio Bárbaro. Tiene que haber un intelectual político, como es Julio Bárbaro, que diga, señor presidente o señora Cristina, me gustaría que ustedes conocieran a alguna gente. No fui yo sola la que fue a ese despacho de Alberto Fernández a almorzar. Entonces ahí estaba Cristina, ahí entraba Néstor, entraba y salía. Se mostraba duro y seguro. Mi anécdota favorita de ahí es que me puso en mi lugar, porque en una de las entradas yo le dije, era el comienzo de su gobierno, y yo le dije, presidente, discúlpeme, pero yo tengo mucho miedo de lo que suceda con usted en el Partido Justicialista, que todavía no había terminado de aceptar. Y Néstor me miró como se tranquiliza a un niño y me dijo, quédese tranquila, yo lo arreglo. Pero con la mirada que se le echa a un niño para tranquilizarlo, o a una niña para tranquilizarla. Pero, ¿qué quiero decir? Sacando la anécdota, ahí Julio Bárbaro quería que su presidente o Cristina Kirchner, que fue la que estuvo en el almuerzo, conocieran a gente de otro mundo, dado que ellos habían vivido en la Patagonia, y por tanto, bueno, después de una vida universitaria, breve como debe ser una vida universitaria, es decir, los 6 años de la universidad, habían partido a funciones de gobierno muy lejos. Bueno. Pero Bárbaro pensaba que tenían que conocer otro mundo. Yo creo que Fernández piensa que conoce todos los mundos. O sea, que no le contés nada. Porque si le vas a contar cómo es la televisión, te va a decir, Segman, déjeme que yo se la cuento. O sea, yo creo que tiene esa seguridad que en muchos casos le debe servir para gobernar, y en otros casos es probable que
¿Qué? Que sea una carga, porque uno no tiene que estar tan seguro de lo que sabe, porque a veces algo que no sabe se le pasa en ese paquete de seguridades. Daniel Malnati. ¿Qué tal, Beatriz? Quería preguntarte, vos cuando arrancaste con el reportaje mencionabas y lo pintabas a Fernández como un abogado, ¿no? Los abogados son los que defienden causas, estén de acuerdo con lo que haya pasado o no. Yo lo veo muy plástico en su discurso a Fernández. Es casi un sofista, él puede defender lo que sea, a la carta. Pero ya avanzando el tiempo y viéndolo como él está llevando su gobierno, a veces me pregunto, ¿hay algo atrás? Es decir, él defiende un lado, defiende el otro, y él tiene una idea propia o es una persona que está vacía por adentro ideológicamente. Es una persona, por un lado, que ha recibido una parte fundamental de su poder de otra, que es Cristina. Entonces, lo que tiene atrás es otra persona, sin duda, por el momento. Por otra parte, hay que ver cómo encarna cada uno esa profesión que da una fisonomía que vos caracterizás muy bien, la del abogado. Porque yo conocí abogados que han sido de fierro. Es decir, Esteban Rigui era de fierro. No le ibas a vender mercancía trucha. Ricardo Alfonsín, Raúl Alfonsín también era abogado. O sea que la profesión de abogado no necesariamente te convierte siempre en un amable componedor, como se decía en el campo, aquel abogado o asesor no letrado que componía los conflictos. Me parece que acá estamos viendo una persona que quizás siempre tuvo esa colocación donde otros eran los poderosos y él era segundo. Y es muy difícil pasar de segundo a primero. Vuelvo al ejemplo de la universidad. Si a mí me hubieran dicho que yo tenía que ser rectora de la UBA, me hubiera tomado el primer colectivo que pasaba por la esquina y hubiera salido corriendo, porque sabía que era muy difícil pasar de ser una profesora titular, que en general se consideraba con respeto, a ser rectora. Es decir, pasar a ciertas niveles de decisión a otros es dificilísimo. Pero subiéndome a la pregunta de Daniel, con respecto a lo que vos ves en Alberto, te pediría, digamos, ¿vos qué sentís ahora por la figura de Alberto Fernández? ¿Sentís comprensión por esto y te identificás en esta idea de que yo no hubiera podido ser rectora porque ser un número uno es difícil? No acepto ser rectora. Si yo ya lo sé de antes. Yo te pregunto, ¿vos podés ser presidente de la República? Yo te digo Diego? ya ahora que no. Bueno, entonces, si dentro de 5 años yo entro acá y me dicen, no vino Seligman porque es presidente de la República, yo digo, se volvió, no voy a decir qué, yo digo, está saltando más allá de lo que le dan las piernas. Bien, ¿qué sentís con respecto a esta actualidad de este gobierno? Te ayudo con esto. Foto número 1. Beatriz Arlo estaba razonablemente ilusionada con que Alberto Fernández iba a hacer tal o cual cosa. Yo me acuerdo del inicio, alguna entrevista importante que vos le hiciste también. Estabas ilusionada ahí. Foto número 2, algunos meses, creo que lo dijiste en este mismo programa el año pasado, no tenía idea de que, o no sentía que Cristina iba a ocupar tanto la escena como finalmente la ocupó. Es decir, yo pensé que Cristina se iba a correr, se quedó y ocupó todo. Foto número 2. ¿Cómo estás ahora? Bueno, en principio, como siempre, diciendo, ¿cómo me equivoco yo? Siempre. Esto va para Facebook, chicos. En principio, como siempre, eso. Pero creía que nadie iba a arriesgar tanto su destino político. ¿En qué sentido lo creía? Pensaba que se había aceptado ser este presidente con una figura muy, muy poderosa atrás. Es porque algo más estaba pactado con el Partido Justicialista, con los gobiernos provinciales, con los gobiernos municipales, que algo más de su poder estaba pactado. En eso también me equivoqué, porque eso hubiera sido el camino de una semi-independencia razonable del presidente. Al parecer no había otra cosa. No había algo en la personalidad ahí. No había algo en la posibilidad, o no supo hacer esos pactos, o hay un momento en que el poder enceguece. Porque es fácil decir, yo no quiero ser rectora de la UBA. A lo mejor salgo de este canal y me dice, ¿no quieres ser rectora de la UBA? Y digo, para un taxi, no.
Y te hago una última por Juntos por el Cambio, ¿no? Ahora hay un liderazgo que uno vería más cerca de Horacio Rodríguez Larreta, está Vidal ahí, están juntos y eso es muy valioso, pero está reconfigurándose. ¿Qué ves ahí? Bueno, en principio veo este patinaje de jurisdicción en jurisdicción que tiene la política, que es verdaderamente extraordinario. Si vos mirás el mapa político de países federales como Estados Unidos, para poner un ejemplo, pero también Brasil puede ser, no se patina de un estado al otro como el caso de Vidal, no se patina, se construye en un estado. Pero bueno, ahora le dijeron, no, tenés esos votos, puedes pasar para acá. Supongo que Larreta no haya sido responsable de eso. Bueno, es cierto que Axel Kicillof estaba en la ciudad de Buenos Aires y ahora está gobernando la provincia de Buenos Aires. Sí, entonces podemos esperar 4 años de Vidal. Muy bien. Beatriz, gracias como siempre por la visita. Gracias a vos y a los compañeros. Bueno, si ustedes me permiten, voy a volver al estudio. Ustedes saben que uno trabaja y una parte de lo que uno trabaja va a los impuestos. ¿Cuánto de lo que uno trabaja va a los impuestos? ¿Cuántos días por año tenés que trabajar para terminar de pagar los impuestos? Y ahí decir casi como el día de la liberación, a partir de ese momento me quito los grilletes impositivos, soy libre y a partir de ahí la que entra es para mí. Vamos a hablar con Daniel Lechman, el día de la liberación fiscal. ¿Ese día existe o es un nombre que vos pusiste y que tiene gancho? ¿Qué tal? Buenas noches. No, ese día existe o así se ha dado en llamar y se ha comparado a nivel mundial, incluso en virtud de la presión fiscal de los distintos países, se ha hecho una comparación. En nuestro caso, y dependiendo del nivel de ingresos de cada uno de nosotros, pero digamos que estamos ahora cerca de la fecha en que quienes más ingresos tienen sobre todo, terminan de vivir o de trabajar para el Estado y empiezan recién ahora a trabajar para sí mismos. ¿Por qué ahora? ¿En qué día se produce? Digamos, ¿qué día es el 4 de julio o el 25 de mayo o el 9 de julio según la...? Estadísticamente, en promedio, se ha dado el 3 de agosto como el Día de la Liberación Fiscal en la Argentina. Sin embargo... Ustedes se escuchan el delirio del que estamos hablando, ¿no? Daniel Malnati, ¿estás escuchando vos esto? Antes del cumpleaños de... Larga el año, vos levantás la copa, trabajando para comés el vitel toné, si tiene una alcaparra mejor, porque, no, la alcaparra ya es del Estado. Claro, ya pasó y ni nos enteramos. ¿Y del primero hasta qué día de agosto? La Copa América seguíamos trabajando para el Estado y recién ahí los de menores ingresos se supone para mediados de junio, fines de junio, que empiezan a trabajar para sí mismos. Niveles promedio, recién fines del mes de julio. Y los niveles de ingresos más altos, recién ahora, mediados de agosto, para fin de agosto, es que terminan de trabajar para el Estado y empiezan a trabajar para sí mismos. ¿Por qué esto? O dicho de otra manera, algunos dicen, entre media hora y 40 minutos, casi 2/3 partes de lo que trabajamos, va para el Estado. Pero claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos impuestos en todo lo que consumimos, en todo lo que ganamos y en todo lo que tenemos. Entonces, el cúmulo de todos esos impuestos es lo que hace que, en definitiva, estemos pagando impuestos. Y sí, todo lo que ingresara del 1 de enero en adelante fuera, primero que nada, para pagar impuestos, recién ahora estaríamos trabajando. Pero por lo que vos estás diciendo, a ver si entendí bien tu comparación, entonces sí la gente que más gana paga más impuestos, porque a veces es una muletilla del gobierno que esa es la justificación. Es decir, es así. Es así en gran parte o en una parte importante de los impuestos que pagamos. Sin embargo, no lo es, y en la Argentina tiene una preponderancia muy importante los impuestos indirectos, que son los impuestos al consumo. Ahí sí hay una desigualdad, porque pagamos lo mismo cualquiera de nosotros que los que menos ¿Cuáles son esos tienen. impuestos, para que quede claro? Los impuestos al consumo, Sí. el IVA principalmente, Claro. que tenemos una tasa del 21%, salvo excepción hecha de algunos alimentos de la canasta básica, el resto de todo lo que consumimos tiene IVA, pero te agrego, para no terminar ahí, tiene impuestos internos en determinados bienes y sobre todo tiene todos los impuestos que pagan las empresas y que en definitiva se trasladan a precio. Esto es ingresos brutos. Pero déjame esto, porque ahora tenemos qué día de agosto. El 3. Hasta el 3 de Es en agosto. promedio que ya pasó. Otros países, aprovechemos el calendario, otros países, ¿cuándo a un ciudadano de otro país se libera? Ejemplo. Bueno, ninguno, para poner en el otro extremo, es tampoco ni febrero ni marzo, pero promedio OCDE de los países europeos,
junio. En el mes de junio ya en promedio se liberan O del sea, pago. nosotros tenemos 2 meses más de laburo de pago de impuestos. Entre 1 y 2 meses, algunos es recién en el mes de julio. ¿Y de países similares a la Argentina? No, digamos, los países muy desarrollados. No, nosotros estamos tope de ranking. Incluso hubo recientemente un informe del Banco Mundial donde nos puso primeros en el ranking de la presión fiscal, que está en línea obviamente con este gráfico del Día de la Liberación Fiscal o este ejemplo que se ha puesto, que no lo inventé yo, pero que está más que nada a nivel comparativo. Pero esto es por la exorbitante presión fiscal que Pasa que cuando uno compra un paquete de arroz no se da cuenta que está pagando un impuesto, ¿no? Es como, Exacto. está como medio escondido. Uno Bien. sabe que lo está pagando, pero no saca la cuenta de si el paquete de arroz cuesta 100, hay un 21% que no va para el paquete de arroz. Yo te diría que en alimentos, salvo la canasta básica, prácticamente un 50% son impuestos. Y en otro tipo de bienes que consumimos puede ser 60, 70 y en indumentaria incluso anda en esos promedios y algo más también. Es realmente muchísima la carga fiscal y por eso que justamente cada cosa que consumimos estamos pagando sin saberlo. Por eso se le dice el impuesto invisible, muchísimos impuestos. Y otra vez, todo lo que paga la empresa, que me quedé en la lista de ingresos brutos, impuesto al cheque, ganancias que ahora volvió a subir, venía bajando, volvió a subir, porque esto también impactó. Hubo una rebaja progresiva en el gobierno anterior que ahora quedó sin efecto. Y no solo sin efecto, sino que se ha vuelto atrás. Los impuestos provinciales y el pacto fiscal lo mismo. Entonces, me quedé corto todavía. Seguridad, higiene, todos los impuestos a los bienes y a los que tienen las empresas, todo eso se traslada a precio. Entonces, en definitiva, terminamos pagando. Dentro de eso, algunos se ven más claramente, otros son invisibles. ¿Siempre fue así? Muchísimo impuesto. ¿Siempre fue así? Siempre fue así. La presión fiscal, sin embargo, vino increciendo. Para que tengan como La única referencia, política de Estado en la Argentina es, viene el impuesto al cheque en 2001 y es transitorio. Bueno, listo, ya sabemos que es Eterno. albergue transitorio. Todos Bien. los- Daniel Malnati. Daniel Malnati. Me gustaría preguntarle si no sería bueno que se discrimine cuando vos pagás lo que vale el producto y lo que te cargan de impuestos, un poco para que los ciudadanos tengamos conciencia de lo que el Estado nos empieza a deber a partir de que nosotros le damos esa plata. Si pasa en otros lugares del mundo. Pasa acá también, si vos te fijás en un ticket a consumidor final que no discrimina impuestos, sin embargo tiene entre paréntesis la tasa de IVA que paga ese producto. Pero es solamente el impuesto al valor agregado que es el que más o el que impacta como primer impuesto, pero ninguno de todos los que mencionaba anteriormente están allí discriminados. En otros lugares también, pero los impuestos son, sobre todo a las ventas, mucho menores. Latinoamérica tiene tasas parecidas. Imagínate un 21% de impuestos al consumo directo, es casi una invitación a la evasión y una competencia desleal para el que no lo paga. Entonces, yo no tengo dudas que bajando impuestos, seguramente al fin del día terminaría subiendo la recaudación. Pero lo que pasa, Daniel, es que este gobierno te dice que es imposible bajar, que ya se probó con Macri que bajar impuestos no sirve y que es desfinanciar al Estado. Y te lo dicen con quien quieras vos hablar. No hay ningún plan de bajar impuestos. Yo creo que hay una concepción ideológica también detrás de esto. De hecho, fue un anuncio de campaña que iban a subir los impuestos, salvo para empleados en relación de dependencia, el famoso mínimo imponible que recién ahora está llegando porque se demoró mucho en su implementación, la suba del mínimo imponible. En todo lo demás se crearon en estos 2 últimos años, se crearon y se subieron alícuotas casi 14 impuestos. Adri, quiero, hablando de economía, que presentes a alguien que es Brian González, es un periodista argentino que vive en China y le explica, y esto yo no sé cómo lo hace, digamos, como la piedra Rosetta para traducir esto a los chinos, cómo se le explica a los chinos la economía argentina y, por ejemplo, la inflación argentina. Bueno, Brian González se hizo famoso porque se difundieron las imágenes donde él le explica a un programa de televisión donde es panelista en la provincia de Wuhan, justamente conocida por ser el origen del COVID, pero él les explica en este panel donde hay gente de todo el mundo lo que es la inflación. Explica en chino, él es un joven tiene 30 años, de San Vicente, que fue a China a estudiar y tiene estudios de posgrado de economía, por lo tanto él trajo el tema de la economía. Miren esto es lo que hace la persona con la que vamos a hablar ahora. En China ocurrió lo siguiente. 在疫情当中破产的国家，所以我看了它。对，然后阿根廷现在出现一个什么问题呢？就是阿根廷不相信自己的货币，不相信我们的比索，所以美元就变成了我们的。 Bueno, Brian, ¿estás ahí?
Hola, muy buenas noches. Bien. ¿Me Hora escucha? ahí está. Bueno, ¿Cuál es la hora en este momento? Tu reloj. son 8:30 de la mañana. Bien, ahí está levantándose. Ya es lunes. ¿Cómo se le explica la economía argentina a los chinos? ¿Y qué dicen? Bueno, es bastante complejo explicar situaciones que no son normales en muchos países del mundo, bueno, en la mayoría de los países del mundo. Obviamente explicar una inflación que acumulada por 10 años, como explicaba en el video, llega a 1.756%, es algo que es incomprensible, ¿no? Y bueno, me pasa mucho en el programa que trabajo hace 6 años y bueno, voy contando un poco, no solo temas económicos y también otros también, pero el tema económico siempre causa mucha sorpresa porque justamente no se vive de esa manera en China y en otros países, ¿no? Quizás en otros países con mis compañeros como Irán, por ejemplo, Turquía, sí tienen un poco de idea, pero otros países es ¿cómo hacen para vivir así? Así que sí. ¿Cuál es una respuesta, Brian, que te haya llamado la atención? Una frase, algo que hayas escuchado sobre lo que vos contabas, que dijiste, no puedo creer lo que me devolvieron. Bueno, a ver, el tema de, pero ustedes ahorran en dólares, por ejemplo, ¿por qué ahorramos en dólares? Eso es una pregunta típica, o sea, ¿por qué no ahorran en su moneda? ¿Y cómo hacen para, por ejemplo, si no pueden ahorrar, cómo hacen para ir al médico o el tema de la educación, cómo lo solucionan? Es como vivir totalmente no preparado para estos imprevistos que quizás le puedan suceder a uno también. ¿Está en el mapa de los chinos Argentina? ¿Tenés que explicarlo? ¿Cuán localizados en su GPS estamos? Bueno, yo creo que Argentina en ciertos puntos es conocido, a ver, tenemos el fútbol que nos posiciona en el mundo, como decir, bueno, Argentina es conocido por el tema del fútbol, por el tema del tango, en una cuestión cultural, pero más allá de eso no hay mucho más. Últimamente igual, el mes pasado también Argentina volvió a ser trending topic aquí dentro de China por el apoyo que dio China ante el reclamo de las Islas Malvinas, ¿no? Entonces eso fue otro tema que se trató aquí. Pero bueno, el año pasado, durante la pandemia, lo que sucedió fue que el trending topic era, sí, Argentina es el primer país que se fundió en pandemia. Brian, para tener una referencia, decinos, ¿cuánto es el salario promedio, y tenemos que pasar por dólares, en China? ¿Y cuánto vale una gaseosa cola o cuánto vale almorzar o comer en un promedio para poder comparar el costo de vida en China? Bueno, a ver, China es un país enorme. A China hay que tratarlo como si fuese un continente, más como un país nada más. China, la realidad que se vive en Beijing o Shanghái es muy distinta a lo que se puede llegar a vivir en la ciudad de Wuhan, por ejemplo, ¿no? Los precios son mucho más baratos. Pero, por ejemplo, si vamos a agarrar estas ciudades primeras como Beijing o Shanghái, un salario normal es un poco más de los 4.000 yuanes, que vendrían a ser alrededor de $700 al mes. Eso vendría a ser un salario normal en el cual la empresa también te provee de alojamiento, por ejemplo, ¿no? Porque los alquileres acá son muy caros también. Pero, por ejemplo, una coca, una gaseosa te sale alrededor de 50 centavos de dólar. Bien, correcto. Ahí tenemos una referencia. Lucía. Brian, en este escenario en el que vos en China tratás de explicar lo que le sucede a la Argentina, digo, hoy, ¿cuál es tu diagnóstico sobre nuestro país? Digo, ¿y qué es lo que más te preocupa? ¿Qué ves como alarmante hoy o lo que hay que prestarle atención? Yo creo que hay que prestarle atención a muchas cosas. El tema de la inflación, la devaluación, son temas que obviamente afectan a todos. Pero también tenemos que ver el tema de lo que es la fuga de cerebros. Es otra de las cosas que sucede en Argentina, que salió como el primero de Latinoamérica que está sufriendo eso. Y siempre yo creo que decimos, vamos en camino a Venezuela. Y yo a veces lo que digo, que quizás suena fuerte, es que ya somos la Venezuela. No la Venezuela de hoy, sino que somos la Venezuela de hace 6 años, o sea, donde la gente se empezó a ir. Entonces eso es muy triste, que yo lo veo desde afuera, desde mi país lo amo obviamente, y veo esa decadencia y es muy triste verlo,
porque afecta a todos aquellos que conozco, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que darnos cuenta de los problemas que estamos teniendo y que vienen acumulados de hace años, ¿no? Yo por eso dije en mi dato que proporcioné ahí, de hace 10 años, no importa el que estuvo en el poder, pero en 10 años nos degradamos así. Así que sí, es muy triste. Brian, ¿cómo es el nivel de libertad que tenés vos para opinar y cuál es la relación del gobierno con los ciudadanos y las restricciones y el nivel de obediencia con un gobierno en China? Bueno, en mi caso, yo trabajando en la televisión no tuve problema de decir, bueno, esto no puedes hablar, esto no puedes decir. A ver, también hablamos temas de actualidad y, por ejemplo, el tema de política no es una cosa como se lo trata en Argentina. Argentina, si no hablamos de política, es como si la conversación no hubiese existido, o sea, tenemos política hasta en la sopa. Eso no sucede aquí en China o en otros países también. La relación, el tema de las restricciones y demás, por ejemplo, en el tema del coronavirus, en este último rebrote, si lo queremos poner como un ejemplo, es en 2 semanas prácticamente controlaron todo. ¿Por qué? Porque controlan muy fuertemente cuando hay una situación así de emergencia, se le quiere decir, y hay mucha adhesión a las normas. Pero hay margen para no ser... ¿Hay margen para no cumplir las normas? No. Porque yo lo tomo también como un tema cultural. Lo tenemos que comparar, por ejemplo, con lo que... Hola. Sí, estamos acá. Se nos fue nuestra entrevista. Ahí quedó con... Habló de lo que Mirá no podía vos, hablar. quedó congelada. Ahí está volviendo. El alma está volviendo al cuerpo y esto está ocurriendo en China y en directo. A ver... Quizás fíjense hubo ustedes. censura, ¿eh? Ahí está censura china. No, estamos hablando de esto porque está dando una mirada muy incomprensible de los chinos hacia nosotros y queremos preguntar, cómo es el nivel de libertad que vos tenés para opinar, por ejemplo, esto mismo que estamos diciendo en una situación en espejo en China, en la televisión. Claro, donde no hay democracia. Y bien es enorme y no es todo lo mismo, ¿no? Lo que es interesante ahí, lo que contaba Brian recién, es que no comprenden en China cómo vivimos con este nivel de inflación, por qué ahorramos en una moneda que no es la nuestra, por qué tenemos poca capacidad de ahorro, cómo hacemos para continuar. Y son cosas que lamentablemente el argentino ya va como naturalizando. Bueno, está bien, yo igual no idealizaría de ser trabajador en China. No estoy diciendo eso. Lo que digo es que hay parámetros que claramente son llamativos, pero que nosotros los vamos teniendo cada vez más naturalizados. Bueno, creo que dentro de eso está esta lista de... Nosotros en Argentina encabeza la lista de los 10 países con más expatriación de Latinoamérica. Hay una placa que podemos ver. Veámosla. Argentina está incluso arriba de Venezuela y de México. Y las principales razones... ¿Cuál es la fuente de eso? Porque ya te la van a objetar, Adri. Esto surge de un informe del Banco Mundial que fue publicado por la revista Apertura, en donde explican que las principales causas tienen que ver con el deseo de una promoción social y la segunda es las altísimas tasas de desempleo que hay en la región y que se agravaron durante el COVID. Y el escepticismo, que para mí la pandemia es eso. La pandemia es que cubrió en los últimos tiempos una sensación de escepticismo, de falta de ilusión, de falta de horizonte, que hizo que muchos jóvenes ya se tomaran en serio primero esa idea que todos rumiamos en algún momento de irse del país, y terminaran de empujarlos y tomaran la decisión. Bueno, y eso es patológico. Si vos no podés construir futuro, si no podés construir ilusión, ahí se hace muy difícil. Claro, pero también se fueron a países que también están en pandemia. Sí, pero la pandemia es ponele, pero no es que se fueron a países donde no hay pandemia. Pero la pandemia profundizó algo en nuestro país, claramente. Perdón, puedo disentir. Lo que profundizó es las medidas que se tomaron y cómo se comportaron algunos funcionarios muy importantes del gobierno. En una pandemia. Es eso, es cómo se instrumentó y cómo se fueron. Cómo se llenó de candados. Daniel, ¿qué pensás? ¿Con qué tema? Con el tema de la vida. Elegí, vos tenés, esto es televoto. La gente puede votar si hablas de China, de la Argentina, de la emigración. No, lo que me duele de todo lo que contaba Lucía y de lo que hablaban recién ustedes es que en donde más te llega todas estas restricciones es que no podés imaginarte un futuro, no podés armar un plan de vida. Y digamos que armar un plan de vida es
casi un derecho básico, universal, humano, porque estamos acá para hacer algo. Es decir, no sabemos qué es y menos te lo vamos a decir por televisión. No sabemos qué es eso que venimos a hacer, pero cada uno tiene eso. Y estar en un lugar significa, bueno, que ese lugar o esa patria o ese pueblo te dé la posibilidad de, aunque sea, acercarte lo más posible a eso. Y yo veo que eso en muchos jóvenes está claro que dicen, no, acá no lo voy a lograr. Entonces, pues yo creo que la trayectoria de Brian es elocuente, porque él era un joven del interior de la provincia de Buenos Aires, se fue, estudiaba chino mandarín, se fue con una beca del gobierno de China y ahora hace 6 años que trabaja en la televisión, tiene 2 millones de seguidores en Weibo, que es la red social de equivalente a Twitter en China, es decir, es una persona muy popular en muy poco tiempo. Es decir, ese tipo de posibilidades... No, y además cómo aprendió a hablar en chino, eso es lo que tenemos que decir. Es tremendo cómo puede trabajar ya en el aire, en vivo, con compañeros de otros países y por supuesto locales. Acá ya, ¿no? Y hacer una interpretación. Claro, sí, gracias a eso consiguió la beca. El día de la liberación fiscal, volvamos a eso. Entonces, tenés digamos, si yo te voy tirando países, Uruguay, Brasil, Chile... ¿Pagan más días que los argentinos? ¿Menos días? No, pagan menos días. No muchísimos menos, pero pagan menos días. Pero si me permitís, quería un comentario a lo que Brian decía. La inflación. La inflación es el impuesto a la pobreza. Y no reconocer además, peor aún, la inflación en los resultados de las empresas también es algo totalmente injusto, ¿no? Y ahí se ve parte de toda esta, digamos, de nuestro régimen tributario tan inequitativo que tenemos, ¿no? El nuestro no es un sistema ordenado, es un claramente. Parche y aparte, sobre parche. A ver, Brian, ¿pagan muchos impuestos una bebida? Acá te muestro. ¿Sabes que tengo en mis brazos, en mis manos, una gaseosa cola? Te hago lo que se hace siempre. Hasta la mitad son impuestos. De la mitad para arriba es el precio, entre comillas, real. ¿Tenés alguna idea de la carga impositiva en China? Bueno, podemos tomar el ejemplo de lo que es el IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado. A ver, Argentina, luego de la Unión Europea y Uruguay, es el país con el impuesto al valor agregado más alto del mundo, ¿no? Pero tenemos a China y a los países normales que están entre un 11 o un 13%, dependiendo del producto en sí. Así que, obviamente que los impuestos son mucho menores. Así que sí, el 50% de los impuestos, no solo valor agregado es en Argentina, pero bueno, no llega tanto China, ¿no? Bien, entonces quiero retomar una cuestión y después no me voy a olvidar de preguntarte, porque vos fuiste el traductor de Messi. Cuando Messi fue a China, estuviste vos ahí con él, ya nos vas a contar. Pero quiero preguntarte algo más sobre las libertades, porque todos sabemos que, digamos, China viene creciendo, traccionando la economía, como potencia, lo que pasó en los últimos años, pero quiero preguntarte cómo son las condiciones de vida para alguien promedio, un trabajador promedio, no al que le va ya muy bien de la pirámide 3/4 para arriba, el que está en el medio. A ver, yo creo que hay que ver lo que es la película entera. China era un país muy pobre antes de la década del 80. China, con la reforma y la apertura que fue este gran cambio que llevó a cabo Deng Xiaoping, se abrió al mundo y empezó a introducir reformas de mercado. Esta fue la reforma más exitosa pro mercado de la historia del mundo. Desde ese momento hasta hoy, en promedio, China ha crecido anualmente 9,5%. Estamos hablando de 40 años creciendo a ese promedio, ¿no? ¿Y eso qué se traduce? Se traduce en que la gente sale de la pobreza. Y China sacó a 600 millones de personas de la pobreza. Incluso este año se erradicó la pobreza extrema. Eso es lo que sucedió. Entonces, espera, porque dijiste una frase fuerte. ¿No tiene China pobreza extrema? Decí cuántos millones de habitantes son y repetí y confirmá si no tiene pobreza extrema. No tiene, a ver si estamos hablando de lo mismo, ¿no tiene indigencia? A ver, pobreza extrema es los que viven con menos de $1 por día. Entonces, eso, lo que se ve en China es que en estos años de reforma y apertura pro mercado, se sacó
de la pobreza a 600 millones de personas y este año se llegó a erradicar la pobreza extrema. Eso es lo que sucedió. Entonces, obviamente que queda un camino largo por recorrer. No todo es Beijing, Shanghai, Shenzhen, estas ciudades monstruosas, gigantes, modernas, que parecen de un nuevo siglo. Obviamente que hay zonas rurales pobres, pero bueno, no hay pobreza extrema allá. Obviamente que muchas veces los datos de China no se creen en el mundo, pero este año los datos de la pobreza extrema fueron corroborados también, por ejemplo, por el Banco Mundial. Entonces, que haya un progreso semejante ha servido que mucha gente haya salido de la pobreza. 1.400 millones de habitantes, 600 millones han salido de la pobreza. Bien. Osvaldo, tiene que ser muy cortito porque estamos sobre el tiempo. Muy cortito. Brian, estaba interesado en lo que estabas contando anteriormente sobre el tema de la censura y vos decías que trabajando en televisión no veías ese problema. ¿Pueden ustedes, por ejemplo, hablar libremente de los problemas de Hong Kong? De los problemas de Hong Kong sí se habla. Hong Kong es un tema muy caliente dentro de China. Hay que tener en cuenta que Hong Kong es parte de China. O sea, eso no hay dudas de que Hong Kong es parte de China. Entonces, es una ciudad que tiene mucha autonomía, que se firmó un contrato que es de mucha autonomía por muchos años, pero lo que sucede es la falta de seguridad y de visión a futuro dentro de Hong Kong. ¿Qué pasó en los últimos años con todo esto es lo que se ve, lo que se dice aquí dentro de China, ¿no? Con toda esta inseguridad que se está viendo dentro de China, dentro de Hong Kong, perdón, no sabemos el futuro que le depara a Hong Kong. Así que tenemos que intervenir para que tenga el mismo final o el mismo progreso que está teniendo China continental. Sí, los hongkoneses como dicen lo mismo, pero bueno. Es así. Claro, Seguiríamos, una vez que enganchamos un corresponsal en China, queremos exprimirlo al máximo. Te volveremos a llamar, Brian, pronto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Bien, ¿qué hago? Lo voy a despedir. A Daniel, gracias por venir. Un placer, gracias a ustedes. Y vamos a ir a la... Bueno, muy bien. ¿Ustedes creen que es todo esto? No, tenemos más. Y lo que creo tener es un móvil. A ver. Hola, Diego. Dejate de romper las pelotas, Diego. Yo quiero contar esto. Nunca sé con qué salen los astaricos, quién es Guido. Hola, Florencio. Pero por favor, Diego, déjame romper las pelotas. Hoy me comí todo tu programa hablando con Lazarlo. Mirá, esta noche me paso la entrevista para dormirme. Déjame de romper las pelotas. Pero que no se ponga puteador de grande. Es hay como que dejar de hablar de estos dos partidos, pero siempre habla de lo mismo, Diego. Siempre habla de lo mismo. No seamos boludos. Basta de la lógica del perro y gato. Por Dios, basta de Tommy Jerry. Dejen de polarizar. No trabajé para la grieta, Seyman. Pero si el país es Animate a más, vos podés más, vos sos psicólogo. Hey. De los laberintos se sale por arriba, por favor, no sea boludo. ¿Pero qué? Basta de Cristina y Macri. Basta de Batata o Membrillo. Apostemos a lo nuevo, apostemos a Florencio. ¿Qué sería la pastafrola, lo suyo? ¿Cómo sería? No, patafrola era de Scioli. Eso comía Scioli. No. Hay unas ensaimadas que se hacen ahí en ¿A usted se le ocurrió el spot ese donde están recreando que Cristina lo insulta y le dice y usted tiene su palabra firme y dice, no, yo... Ah, son ideas de agulla esa, ¿viste? Me meten cada quilombo, ¿viste? Muy bien. No, claro. Bueno, no te olvides que el tren de Florencio pasa una sola vez en la vida. Mirá el tren que tengo atrás. Lo tengo de recuerdo. Me lo traje jefe de campo. Mirá, ¿qué dice el tren? El cartelito arriba. ¿Qué dice? Retiro. Estamos... Y bueno, hay que pasar a retiro a Alberto, a Cristina, a Macri, a Alberto todo. fue su jefe de campaña. Quiero recordar. Pero Alberto ahora está más devaluado que el peso. ¿Sabés lo que es, Alberto? Hoy es un billete de 50 pesos, todo mugriento que te encontrás en un jean. No es la hora de que pase un ciruja para dárselo. Después de lavarlo, esa cosa media toda blanca que quedaba. Pero escuchame una cosa, pero vamos a los hechos concretos. ¿Yo qué hice? Cuando fue el tema de los trenes, todo, ¿qué hice? Bueno, compré trenes nuevos, China, punto. El tema de los DNI también. El DNI que tenés en el bolsillo, ¿qué tiene la...? Pero bueno, el DNI que tenés en el bolsillo, ¿qué tiene? La firma de Florencio Randazzo. Por favor, hay que reaccionar. La lógica binaria no quiere velar en las PASO y en noviembre llevarnos Chacarita, por favor. Gracias, Florencio. Pero la grieta no puede ser Nicho Bóveda. Bóveda, córtela con los ejemplos de grieta. Pero escúchame, tenemos que hacer un Tinder del trabajo. Ah, sí, eso escuché el plan.
para que el empresario la ponga y los laburantes sonrían. Ese es muy buen remate. Adiós, chau. Tanda, ese buen. Déjeme elegirle el remate. Adiós, dale, tanda, dale.